Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a NCAA First and Goal. Ya saben, su canal de college fútbol en español, el mejor deporte en su mejor versión. Yo soy Néstor Pérez y hoy tengo un mano a mano, aquí un duelo en el oeste con Juanma Ramallo, que veo que está un poquito así de la nariz, un poco congestionado. Arroba Juanma barra baja Ramallo del proyecto NFL Enojadel desde Argentina. ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal, Néstor? Sí, acá con el arranque de la primavera y la primavera para mí es sinónimo de alergia, así que estoy ahí con Ah, cambios de el polen, cambios de clima. Tuvimos acá un fin de semana en el cual hizo calor la semana pasada, fin de semana con frío, ahora de vuelta calor, es como, mucho cambio de clima y bueno, para los alérgicos es terrible. mira, Así yo, que nada, yo ¿eh? nunca tuve alergia hasta los 23 No, años o no, algo para. así, hasta los 23 años así, y me dio un de fuerte que, madre mía, casi, casi me lleva para el otro lado. Increíble, Es la increíble. historia de mi vida, vivir con alergia, así que ya estoy más que acostumbrado, tomé algo ahí, así que seguramente durante el programa se me va a ir yendo, pero bueno, todavía Sí, con algo ahí en el aire. exacto. Y bueno, vamos a Adelante. hablar de lo que fueron los mejores partidos de la semana 4. A ver, la semana pasada hablamos de la semana 3 y el listón estaba muy alto, la vara estaba muy alta. Esta vez la bajamos un poco la vara, igualmente hubo buenos partidos y sobre todo me interesa hablar de lo que viene, porque sobre todo la SEC se empieza a definir ya en la semana 5 del college football. Estoy contigo, además, tenía algo pensado decir similar, de que el show no ha sido el mismo esta semana, pero sí ha servido para quitar las máscaras a algunos equipos. De hecho, a bastantes equipos se han quitado las máscaras. Y esta semana que viene vamos a ver por fin a equipos grandes que tenemos muy arriba en el ranking, que todavía no sabemos dónde situar. Es decir, por ejemplo, Penn State todavía no lo hemos visto ante un rival real. Oregón exactamente lo mismo. Y es un partido, además, un partidazo, whiteout, y bueno, ya sabemos lo que conlleva. Última final de la Big Ten, justamente. Sí, ¿no? El campeón del college football no la jugó, por ejemplo. Exacto, exacto, y Tenía es equipo viste. curiosidad. Y bueno, y como dices eso, vamos a hablar de lo que ha dado esta semana de sí y lo que va a dar esta próxima semana, bueno, tenemos, para mí sobre todo dos partidos, pero hay tres que son muy, muy grandes, pero dos de ellos son, en mi opinión, gigantescos, aunque entiendo que a lo mejor alguien dice que el otro, que ese tercero del que vamos a hablar, que es la Magnolia Bowl, debería estar a la misma altura, pero bueno, siempre tengo algo más no sé, de confianza en ese Alabama-Georgia porque al final son campeones, bueno, sin quitar mérito a LSU y tal, pero son equipos que hemos visto ganar varias veces el título en los últimos 10 años. Pasamos, si quieres, empezamos ya con lo que vivimos la semana pasada. Empezamos con un partido, el Texas Tech Utah, que no hay que dejarse engañar por el resultado 34-10 porque es mucho más abultado de lo que vimos. El partido se rompió al final y Texas Tech eh, parece que trituró a Utah, pero el partido fue igualadísimo durante todo el partido. Un partido muy defensivo, un partido con multitud de errores. O sea, no sé si hubo como 3 turnovers seguidos en 3 jugadas sucedáneas o en 3 tries seguidos. Vamos, fue algo. Volvieron. De hecho, yo creo que pronosticábamos equipos un poquito más serios y vimos unos equipos con problemas hasta tontos, diríamos. Dejaste además vio como su quarterback Morton se lesionó y tuvo que salir Hammond a sustituirle, que por cierto, bastante bien cumplió para ser un quarterback ahí, depende, o sea, de repente te encuentras con esa oportunidad en un partido muy importante para ellos y cumple sin ningún tipo de problemas. Muy mal Utah, ¿no, Juanma? No sé, me dejó un poquito frío, sobre todo Dampier. Bueno, fue un partido terrible para él. Sí, sí, con bastantes errores, como vos decís. Texas Tech lo había arrancado muy bien el partido ofensivamente, con ese touchdown en su primer drive, y después llegaron las dos intercepciones de Morton, la lesión, eh, la salida de él del partido por conmoción, si no mal recuerdo, y termina siendo hasta, a ver, suena feo decirlo, pero una buena noticia para Texas Tech porque el quarterback no, Morton no estaba haciendo un buen partido, se lo veía eh, bastante incómodo dentro del encuentro, más allá de ese primer drive. Y al final lo que decís, entra Hammond, que está bien, sus estadísticas las termina poniendo en el último Sí, cuarto, cuando concreta los dos touchdowns y cuando
Texas Tech convierte esos 24 puntos que le dan una diferencia mucho mayor a la que para mí tenía que ser una diferencia de 7 puntos, 10 puntos como mucho, dentro de un partido, lo que digo, Que bastante cerrado. ves el partido y no dices 34-10 ni de broma, ¿sabes? Sí, es cierto que eso luego en el último cuarto y tal, pues se habrá diferencia. Por cierto, esto es algo que la gente no sabe, pero cuando yo grabo, los invitados no ven lo que yo estoy viendo en pantalla. En esta ocasión, sobre todo, Juanma no tiene ni las diapositivas. El Heyman del partido se lo ha dado a Jacob Rodríguez, linebacker de Texas Tech, pero podía haber sido a la defensa en sí de Texas Tech, que estuvo tremendo durante todo el partido. Increíble. Simplemente lo quise personificar en Jacob Rodríguez, que fue el líder de la defensa, en mi opinión. No sé, algo más que destacar pues, sobre el partido, lo que digo, muchos errores estúpidos. No sé si recuerdas la intersección de Dampier, es impropia de un quarterback ya con cierta experiencia que lance ese pase a una zona que era mucho más posible que fuese interceptado que la recibiese su receptor. Sí, es que ahí creo que vemos los problemas que puede llegar a tener Utah cuando Dampier tiene que ser el pocket passer, digamos. Es un quarterback que juega muy bien utiliza muy bien sus pies para correr con el balón, utiliza muy bien su brazo para buscar en profundidad, pero cuando él tiene que ser el que con su brazo gane un partido, quizás ahí es donde entran la mayor cantidad de problemas. Igualmente, mucho mérito para Texas Tech, porque los errores de Dampierras, las intercepciones, el fumble también a Parker, que me pareció clave. El del puñetazo, el que mete el puñetazo al balón es ese. Creo que sí. Ah, Como hubo sí, 3 fumbles, 2 hubo varios. recuperados, Sí. pero hubo por eso. Entonces, me parece que Texas Tech en la defensiva hizo un gran trabajo. Yo en la previa de la temporada había arrancado hablando de Texas Tech, un equipo que, para creérmelo, necesitaba confiar en su defensiva. Ya conozco lo que hace ofensivamente, lo que es Ujú, capaz. Ahora, defensivamente, trajo nuevos jugadores, tiene varios jugadores que ya venían de años pasados que son interesantes. Ahora, ¿cómo todo eso lo pones en cancha? Y lo está haciendo muy bien. Realmente me empiezo a creer este Texas Tech que pasó una prueba, no lo pasó por encima más allá de lo que haya resultado. Me parece que ujú, pasó una prueba, correcto. no fue lo dominante que quizás fueron otros equipos durante esta semana, pero sí ganó un partido muy parejo, muy cerrado, y esa es la personalidad que a mí me gusta ver dentro de un equipo que quiere competir dentro de una conferencia. Ya con récord 1-0, empieza con el pie derecho. Para Utah, a corregir cosas, sobre todo ofensivamente, tiene los jugadores. A ver, Dampier, más allá de la cantidad de errores, es un quarterback que le da un salto de calidad a esta ofensiva, sobre todo por lo que veníamos viendo años pasados. Eh, pero creo que el no poder correr lo sigue limitando este Utah. No Y pudieron tiene que ser correr un ninguno equipo de los que dos equipos, ¿eh? Ninguno de los dos equipos pudieron correr. sí, sí, más allá de que tampoco Texas Tech lo pudo correr, hay un mérito obviamente en las dos defensivas, pero creo que el problema de Utah es, si no puedo correr, toda mi ofensiva entra en problemas. Y Utah tiene que empezar a buscar soluciones a eso. Tiene los jugadores. Eso es lo que a mí me molesta dentro de esa ofensiva de Utah, que no solamente es un problema de este año, sino que ha sido un problema, diría que varios años, cuando he estado Rising dentro de ese esquema ofensivo. Texas Tech supo resolver este problema de no puedo correr, busco otras soluciones. Ujú, Primero que nada, cometo menos errores. Eso es clave. No podés competir en un partido con 4 turnovers. Y ese es el gran problema que me parece que ha tenido Utah, sumado a los 0 de 2 en cuartas oportunidades. Un partido ofensivamente es un paso atrás para Utah, pero en el cual me parece que es un paso atrás, pero no una caída no, la diferencia entre ambos equipos no es tan de grande, sus sin duda. pretensiones. Sin duda la No, no, diferencia no no. es tan grande como el 34-10. Ya digo, es un partido que si hubiese quedado 10-3 o algo así, mucho más cerrado, hubiese sido casi más común a lo que vimos. Utah desaparece del ranking, deja de pasar del 16 a salir del top 25. Texas Tech, que sube, incluso adelanta a Iowa State. Igual es una pregunta que podría hacer después cuando pongamos el top 25, pero ¿te parece que está Texas Tech por delante de Iowa State? A ver, justo si voy al calendario,
creo que esa victoria frente a Utah vale un poco más que la victoria, por ejemplo, que Iowa State tiene contra Kansas State hoy en día. En su Mm, momento parecía que era como, bueno, la gran victoria contra un rival que va a competir por la victoria. Hoy en día no me suena, o sea, no lo veo así. Y a diferencia de esto, Texas Tech sí le ganó un rival que para mí va a seguir compitiendo por llegar a la final de la victoria. Así que en lo que son victorias contra equipos fuertes, me parece que el de Texas Tech se impone un poco más que el de Utah State y por eso lo entiendo que esté por encima. ujú. Pues pasamos ya, si quieres, al segundo partido que le decía yo antes a Juanma que, como me gusta ser sincero con todo, yo no pude ver la primera mitad en directo, pero le vi el resumen y la segunda parte sí la pude ver ya en directo. Así que le voy a dejar más hablar sobre este partido a Juanma porque tiene esa visión del global, porque el resumen al final no te aclara todo, no te pierdes muchas sensaciones que ves en el directo. Sí quiere decir bueno, esto ha dejado a Oklahoma en el top 10. He puesto como MVP del partido a Brent Venables porque lo que yo vi fue una defensa increíblemente dominante. Un equipo que, por cierto, ha cambiado muchísimo. Cuando Oklahoma llegaba a los playoffs, llegaba gracias a su ataque, gracias a, bueno, cuando tenían a Kyler Murray, cuando tenían a Baker Mayfield, cuando tenían a Jalen Hurts. Bueno, con Jalen Hurts no sé si llegaron al playoff, pero vamos, que cuando el equipo estaba arriba, era gracias a su ofensiva. Y ha cambiado totalmente de tercio. Y normalmente yo soy partidario de hacer lo contrario, de equipos defensivos, diría que tienen que ser más valientes y empezar o sea, equipos defensivos, intentar ser más ofensivos, pero en este caso creo que a Oklahoma le ha venido genial, está haciendo un juego muy muy bueno, le va a venir muy bien dentro de la SEC esta defensa. No sé hasta qué punto le ves tú de que pueden llegar en esta SEC, si de verdad son peligrosos o está siendo circunstancial, porque bueno, Auburn y Michigan tampoco son equipos top 10, no son equipos súper potentes, pero bueno, primero el partido y luego ya si quieres hablamos de cómo deja a ambos equipos este partido. En un partido en el cual Oklahoma siempre estuvo delante del marcador, la sensación que yo iba teniendo es que Auburn en cualquier momento lo podía dar vuelta, pero no terminaba de dar ese paso adelante. Y eso es algo que me frena mucho de este Auburn, porque es una ofensiva, por ejemplo, que yo la veo en cuanto a nombres y en cuanto hasta funcionamiento, va bien. Y siempre hay algo que termina fallando y que no le termina dejando dar ese salto para ser un equipo que este tipo de partidos los ganen, por ejemplo. Ujú, Lo que digo, estar siempre detrás, corriendo por detrás de Oklahoma, la sensación que me daba es que lo estaba tratando de alcanzar, no lo estaba tratando de pasar. Y lo que digo, cuando tenía la posibilidad de pasarlo, cometía errores, ya sea de precon, ya sea de ejecución, pero cometía errores. Y eso es algo que eh, me decepcionó un poco de este álbum, que compitió muy bien. Y después, si querés, hablamos de esa polémica en el touchdown de, sí, que de ha dicho la SEC Oklahoma. que se equivocó. La propia SEC ya ha dicho que se ¿Me equivoco? equivocaron en. Sí, sí, sí. Un error en el arbitraje que termina perjudicando a Auburn, pero más allá de eso, eh, si voy a las sensaciones del partido, la sensación mía era bueno, Auburn cuando, por ejemplo, convierte el touchdown que lo empata 10-10, Ujú. era un momento en el cual era una ofensiva que había fluido muy bien con Singleton, con Coleman. Estatería un poco en el juego por tierra. Hasta ese segundo cuarto era, si este Auburn aprieta un poco el acelerador, le puede ganar el partido a ¿No Oklahoma. achacas también un Y ahí poco, perdona Juanma, a Coleman, sí, partidos importantes como este, solo 3 recepciones, sí, lidera a su equipo luego en yardas recibidas, pero como que un jugador como él tiene que ser más importante en partidos como este, ¿sabes? A veces solo 3 recepciones para sí. un receptor como él se me queda a mí corto, no sé cómo lo ves tú. Y creo que Coleman, sobre todo pensando en el draft no del año que viene, sino del 2027, hay que recordar que es un Ujú, jugador recién del segundo año, la sensación que hoy tengo de India con él es que es un jugador de highlights. Un jugador de tremenda jugada hizo, tremendo touchdown. y no lo El vuelves a ver, touchdown que coincide. y no lo vuelves a ver. Y claro, y después cuando te mueves a ver el tape, decís, lo vi nada más, esas 3 recepciones o esas 4 jugadas, y después no lo buscaban porque no estaba libre, no lo buscaban porque no eran por un tema de diseño, sino porque no terminaba de estar lo suficientemente libre o separado como para que confíen en buscarlo en él. Creo que el año pasado podíamos ponerle un poco más de culpa al esquema, al coreback. Creo que ahora, viendo
y comparando a Coleman con Singleton, la sensación que por lo menos a mí me queda es que Coleman eh, se toma mucha más licencia durante el partido, y eso es algo que en el draft talk lo va a terminar afectando. Igualmente, lo que digo, te queda todavía un año y medio de carrera en colegial, Mínimo, como mínimo, mínimo. exacto. Entonces, bueno, quizás son cosas que va a ir corrigiendo, pero coincido con esto de ser alguien que aparezca en algún momento y después desaparezca, y después vuelve a aparecer, pero es una jugada. Mm. Entonces, hay veces que a tu coreback, a tu wide receiver número uno, el coreback lo necesita tener más presente dentro del partido. Hoy en día la sensación que me da es que Arnold tiene más presente a Singleton Mm. que a Coleman. Y creo que Coleman te puede dar mucho más Y Singleton es muy bueno, ¿eh? que No es una Singleton. crítica, no es una crítica a Singleton, porque No, también no, es no un es. receptor muy bueno. Sí, sí, es un receptor, bueno, el típico o el clásico, no quiero decir típico, por ahí suena más despectivo, pero el clásico wide receiver slot. Mm. Coleman es alguien que te abre, que te amplía mucho más el campo, que, bueno, tiene esto de grandes jugadas, de ser alguien que en profundidad puede quemar a cualquier cornerback. Ahora, no Ya, lo termina llevando a una regularidad dentro del partido. Y después quiero hablar también un poco de Oklahoma, porque fue el que se llevó este partido, el que ganó. Y es un equipo que, lo que decís, a partir de su defensiva está ganando los partidos más cerrados. Y esos 5 sacks terminan siendo, a ver, 2 terminan siendo claves. Uno por ese safety en el final y otro por un fumble con el mismo protagonista que es Mason Thomas. yo creo que Eh, no son al final 9 10 sacks los que hace, son igual, 9 sacks. exacto, vale, 9 vale. sacks. Es una Eh, brutalidad, ¿eh? De hecho, hay que decir que Jackson Arnold, que es eso, 9 sacks, pero corrió como 20 veces y ahora se acabó con yardas negativas, ¿eh? Porque aquí recordemos que en sí, sí, college football las yardas de sack que pierdes entran en las estadísticas, no como en la NFL. es un coreback bastante móvil, no es un coreback que se queda estancado en el pocket. Entonces, para llegar a los 9 sacks, realmente tienes que hacer un muy buen trabajo en la defensiva y eso es algo que Benavides creo que está empezando a darle ese sello a esta defensiva de Oklahoma, un sello muy suyo que lo llegó a poner en su momento en Clemson y Ujú. que ahora lo está, a ver, le llevó ¿Y años, cómo le echan de menos pero lo está empezando. cómo le echan de menos en Clemson, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Y Luego eso, hablaremos, y pero eso es que ahora no. Sí, sí, sí. Ya le tocará. Pero bueno, lo que digo, una defensiva que todo este ritmo que Auburn parecía que en algún momento iba a llevar, siempre era bien cortado. Y eso es algo que nunca le permitió terminar de ponerse arriba en el marcador a los Tigers. Y lo cual a los Sooners, a ver, me parece que es una ofensiva que necesita terminar de fluir para ser más confiable. La sensación que me dio dentro del partido es que era una ofensiva que podía tener un drive muy bueno, pero después en los siguientes, y quiero revisar la estadística, a ver si fue más un tema de sensación, pero 3-4 jugadas hacia afuera, 3-4 jugadas hacia afuera. mm, Eh, Pongo el ejemplo, primer drive, 12 jugadas, 39 yardas, field goal. Siguiente drive, 3 jugadas. Siguiente drive, 3 jugadas. Siguiente drive, 2 jugadas y un touchdown. Siguiente drive, 5 jugadas. Entonces, pasa muy poco tiempo dentro del campo. Esa es la sensación de que no es un equipo que te domine los tiempos del partido. Y por eso me da la sensación de que Auburn en cualquier momento se podía poner arriba. Creo que esto es algo que tiene que corregir la ofensiva. ujú. Obviamente que el juego por tierra no fluyera tiene un A impacto muy, muy claro. eso iba Porque, a sacarte el tema ahora sí, porque, fíjate, llevamos 4 equipos hablados, o sea, 2 partidos, 4 equipos, ninguno ha tenido un running o un corredor con más de 70 yardas, o sea, que llegase a las 70 yardas, solamente lo máximo son 60 sí, sí, y, sí. 60 y algo. Y Oklahoma creo que, no tengo los datos delante, pero creo que con Michigan también le pasó lo mismo, es decir, su máximo corredor tiene que ser Matir, porque no establecen un juego de carrera. Me parece muy peligroso eso. Y luego te iba a Mm. añadir esta pregunta, o sea, es que te lo iba a sumar todo esto de esa falta de juego de carrera, con si, es que estaba también buscando el calendario por aquí, si crees que eso más su defensa será capaz de aguantar a Texas, Ole Miss, Tennessee, Alabama, Missouri y LSU, o sea, ¿crees que ese número 7 en el que está es algo que puede mantener? Yo creo que es un equipo que
a partir de su defensiva puede esos partidos competirlos. Yo te hubiese dicho al comienzo de temporada, esos son partidos que le va a costar mucho competir. Hoy en día, te digo, lo veo compitiendo Oklahoma. Tienen que corregir muchas cosas en ofensiva y es más, la buena noticia, me parece que hay que destacar de estos Sooners es están ganando los partidos, están anotando a pesar de no poder dominar los tiempos del partido. Y eso a la ofensiva le da un poco de aire, pero también es una advertencia de a corregir cosas. Mm. Porque le ganaste a Michigan, porque le ganaste a Auburn, dos equipos que me parece que mm, está bien que estén en el top 25. No, no tengo casi Auburn salió o no, pero no salió. Sí salió, pero está la 26 porque es la más votada dentro de los que están fuera. Claro, me parece que es un equipo muy, muy competitivo y que me parece que dio un paso adelante respecto a lo que vimos el año pasado. Mm, Ahora, Oklahoma, si sigue jugando así en los dos lados del campo, va a competir los partidos, pero me parece que los va a perder. ujú, Sobre todo contra estos rivales que hablaste recién. Son rivales que están un poquito por encima de Auburn, por lo menos hoy en día. ujú. Entonces, tienen que corregir esas cosas en ofensiva. Tiene los jugadores porque tiene un quarterback que es un playmaker, porque tiene una línea ofensiva mucho más confiable que el año pasado, sobre todo. Eh, tiene un cuerpo de corredores que me parece que puede dar mucho más. Blaylock fue el principal corredor. Barnes me parece que es un buen corredor. Jaden Ott, que no sé por qué no Sí, juega, si es un tema de lesión, es un tema cierto. de, no sé, de cómo se adapta el sistema, porque saben que llegó medio tarde también a los entrenamientos, hablando del calendario del año. Eh, entonces, me parece que es una ofensiva que puede dominar mucho más el partido. Y contra rivales como Ole Miss, Mm. como Alabama, si no mal Sí, recuerdo que me dijiste, Missouri, contra Texas, claro. Missouri, Por supuesto, Texas, Texas, Tennessee y dominar. LSU. Que vaya Hay que calendario. dominar los tiempos de partido. No, no le puedes dejar a que el rival te domine los tiempos, porque son equipos, muchos de ellos con mucha experiencia encima, y que si te dominan los tiempos del partido te lo van a terminar ganando. Auburn no lo hizo, porque le costó dar ese paso adelante para ponerse arriba. Ahora, Texas, Alabama y hasta te diría Ole Miss, me parece que son equipos con la suficiente experiencia como para cuando no estás vos dominando los tiempos del partido en el segundo, tercer, cuarto, en dos drives te lo dan vuelta. Mm. Entonces, son cosas que necesita corregir. Lo que digo, la buena noticia, estás 4-0, puede pasar a Michigan, te puede pasar a Auburn con buenas Y defensivas, con muy buena ahora tienen defensiva, un bye encima para coger fuerza y luego Kent State, o sea que pueden ponerse 5-0 tranquilamente y luego ya sí se viene la Red River, ese partidazo contra y Texas. entrar, sí, y entrar en ritmo ofensivamente, que eso me parece que es lo más importante. Sí, sobre todo después del año pasado que fue tan duro, pues de repente si te empiezas 5-0 ganando, dando por hecho que ganan a Kent State, pues ya vas con una moral muy diferente a ese partido contra Texas, ese partido de rivalidad que va a ser un partido por todo lo alto. Por cierto, sobre Auburn, es un equipo que seguramente ya pase a ser intrascendente, o sea, no va a ser importante de cara al cuadro global del college fútbol esta temporada, pero sí que puede ser un equipo que de repente se te enfrente a algún equipo y le quite una victoria a algún equipo que sí aspira mucho más, ¿no? O sea, yo creo que puede estar ahí. No va a ser ella candidata a nada, pero sí que puede dar un susto a más de uno. Pasamos al siguiente partido de la semana pasada, un partido donde, bueno, no hubo mucho partido, o sea, ya llamarle partido es ser muy bueno, porque Indiana barrió por completo a Illinois. Además, es un partido que te pones de principio y ya al descanso estás pasándote a otro partido, ya sea el de Miami, Florida o cualquier otro, porque es que Indiana no dio ninguna posibilidad. Yo me podía imaginar, a ver, creo que di a Illinois como favorito, pero vamos, dije que los tres partidos estaban para mí muy igualados. Pero a eso voy. Lo que no me podía imaginar, o sea, me podía imaginar que Indiana ganase, por supuesto que sí, además en su campo, que por cierto hicieron récord histórico de, de gente en su campo, superaron las 56.000 personas, o sea, ya para ellos era un partido importante, lo supieron vender bien, pero es que lo que no me imaginaba es que barrieran de esta manera a los Fighting Irish, que por alguna razón se mantienen en el top 25, para mí injustamente, hubiese mantenido antes a Auburn o a Utah incluso. Eh, Juanma, no sé si tenemos ni si mucho que hablar de este partido porque es que no hubo historia, fue directamente una barrida, facilidad, era como una sensación que cada vez que Indiana quería hacer algo lo iba a hacer, cada vez que quería un primer drive lo iba a conseguir, o sea, un primer drive, uy, como estoy, un primer down lo iba a conseguir, cada vez que
o sea, la facilidad con la que movían las cadenas y encontraban la Enson era apabullante, creo que fueron 9 tazos. Bueno, si hicieron 63 puntos, pues ahí debe estar, sí. Eh, no sé, una barrida total y un Fernando Mendoza que queda muy bien parado tras este partido. Sí, un Indiana que fue realmente dominante. Lo que consigue un head coach como Signetti, cambiándole la mentalidad de este equipo del año pasado, esto de ser un equipo ganador, de ser un equipo que. Y no solamente ganador, sino arrollador. Creo que eso es algo que hay que destacar de este Indiana, porque apretó el acelerador y no lo soltó más. Y eso es algo muy importante y que hay varios equipos que lo tienen lo tendrían que tener o lo tendrían que cambiar dentro de su mentalidad. El partido arranca con la primera anotación, porque es un partido que arranca con ofensivas que no terminan de avanzar, pero punt bloqueado, retornado Ah, para, cierto, cierto. para, para Sí. touchdown, Ujú. y desde ahí lo empieza a dominar Indiana. Parecía que Illinois con ese touchdown de casi 60 yardas lo podía llevar a la par, porque lo Fue empata. un ¿Sí? espejismo, nada, o sea, ni mucho Sí, menos. sí, y termina siendo una big play que queda ahí suelta y que nada más le termina dando los puntos como para que la humillación no sea total para Illinois. Porque después fue todo de Indiana, en ofensiva, en defensiva, y hasta te diría que en equipos especiales lo dominó por completo. Esto de estar mentalmente dentro del partido y no irte aunque estés ganando por 20 o estés ganando por 30, No, mantener, no les dio seguir nada. ese Sí que ritmo. cuando se metieron los suplentes, siguieron arrollando. O sea, siguió haciendo lo que quería Indiana Sí, con los suplentes. Es que se veía luego a Mendoza en el banquillo viendo cómo su suplente hacía cosas y se descojonaba, no le enfocaban y se estaba riendo. Mira, tengo el calendario delante de Indiana, lo acabo de buscar, porque es otro equipo que, claro, en busca clara de repetir playoff, que es increíble la situación de los Hoosiers y que hay que darle mucho mérito a su entrenador porque no es un equipo que a priori esté cargadísimo de talento porque ha reclutado espectacular. Luego ha reclutado cosas que han salido muy bien, han sabido desarrollarlo y están jugando un juego espectacular. Mira, te digo, ahora visitan Iowa, un partido que puede ser muy complicado, pero que pueden sacar adelante. Luego tienen bye. Luego tienen ya ese partido muy complicado que es visitar a Oregón. Luego Michigan State, UCLA, visitar Maryland y luego ir a Penn State, recibir a Wisconsin y luego ir a Purdue. Es decir, tienen dos partidos realmente complicados, como son viajes a Oregón y a sí. Penn State. La pregunta casi es si con 10-2 son capaces de volver a entrar en el playoff. Eh, yo creería que si Oregon y Penn State se mantienen con el nivel que traen, con 10-2, si son esas dos derrotas pueden entrar. Creo que el partido más importante era el de Illinois, para ver si podía entrar dentro de ese top 12. Después, Michigan State, UCLA, Maryland, más allá de que viene mejor que otros años, igual que Michigan State, Pero no es suficiente, Wisconsin, no debería ser Purdue. suficiente. No, deberían ser partidos en los cuales Indiana gane y hasta gane por bastantes puntos y sigue manteniendo Cuidado su este viaje nivel. a Iowa, Eh, que me parece un partido complicado. Siempre Iowa en su campo, es un partido que se te puede complicar. Que sí, que sí, viendo a Indiana este partido dices, oye, también puede arrasar, sí, puede arrasar. Pero es de esos partidos que si Iowa se lo lleva a su terreno de vamos a jugar aquí a cara de perro, olvídate de tanto pasecito sencillo y tal, sino vamos a hacer un partido de defensas y tal. Iowa te lo puede complicar. Luego está la cosa. ¿Indiana tiene el equipo suficiente para ir a Happy Valley o para ir al Autzen y competir a Penn State y a Oregon? ¿O ya eso se le queda demasiado largo? yo creo que después de ver esto, me creo que a Indiana compitiendo esos partidos. Creo que es una mejora respecto al año pasado y que no va a ser Que ya el año pasado fue histórico. O sea, era un equipo que nunca había llegado a la Sí, no, victoria y no. se metieron en 11. Sí, el problema del año pasado es que cuando tuvieron un rival de alto nivel como Ohio State enfrente, le casi que Tigre le pasó por arriba, porque no supo qué hacer ofensivamente, defensivamente entró muchos problemas. eh, Creo que Indiana este año tiene los argumentos como para no entrar en problemas ofensivamente frente a un rival de por lo menos talento individual superior, pongámoslo así. Porque me parece que Indiana ha mejorado en talento individual y ha mejorado en cuanto a juego. Entonces,
que le gane Indiana, perdón, que le gane a Oregon o que le gane a Penn State de visitante, hoy en día me parecería algo posible. Creo bastante en estos Hoosiers. Y Mm. confío mucho en su head coach. Realmente es alguien que es una Se- gran personalidad que tiene un quiere el gran coaching. banquillo por delante seguro. O sea, tendrá ofertas de grandes banquillos casi Sí, seguro. sí, Pronto, sí, seguramente. en cuanto se vaya algún gordo, algún banquillo gordo, alguien va a llamar a esta oficina 100%. Vamos con el resto de partidos de la semana y empezamos, bueno, vamos, parece que ya que este canal es un monográfico de Clemson, pero es que Dios mío, todas las semanas nos dejan algo de qué hablar y ni los partidos retrasados ni nada le dan un poquito de aire. Clemson ahora sí colapsa por completo. Podíamos hasta entender una derrota en Georgia Tech, o sea, en Atlanta contra Georgia Tech, porque es un equipo que sí lo consideró, bueno, sin poner nada contra Syracuse, que por cierto han perdido a su cuatro para toda la temporada. Se le ha roto el talón de Aquiles a Nele, que hasta la semana pasada al menos era el jugador con más yardas de pase, pero bueno. Eh, lo de Atlanta sí lo veía como un partido muy complicado, que yo hasta decía que no era ni un partido trampa, era un partido serio de verdad para Clemson, el partido ante Georgia Tech, pero sí que pensaba que el de Syracuse en Clemson, después de esos malos partidos y tal, pues que iba a ser un partido en el que Clemson se levantase y como poco, yo no digo ganar fácil, pero vamos, dar señales de mejoría y ahora sí que Clemson queda totalmente eliminada. Tú como fan del equipo supongo que tendrás mucho que comentar sobre esto, pero a todos, además, yo creo que no hay nadie que no estuviese en ese barco. Nos equivocamos cuando pusimos a Clemson como uno de los candidatos al título nacional. No sé si la palabra es incluso Sí, eh, vergonzante es una vergüenza la temporada de Clemson hasta el momento. sí, 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 creo que es la más decepcionante de todas. Eh, Comienzo de temporada que, a ver, esa derrota contra el LSU podía suceder. Sí, claro. Que te convierta en el field goal en el final contra Georgia Tech en un partido que cometiste tantos errores y que desaprovechaste oportunidades. Bueno, era algo que se podía perdonar, pero este Syracuse pasó por arriba desde el resultado, desde lo anímico y hasta desde el juego, que creo que los dos últimos puntos son terribles para Clemson porque desde el ánimo Syracuse mentalmente siempre estuvo encima del marcador. Desde el resultado también, porque estuvo desde el primer drive. Y lo de la defensa de Y Clemson es después, un drama, ¿eh? Es un drama. sí, muy decepcionante el partido. Terminó nada más que con 3 sacks. Bueno, TJ Parker terminó con uno, pero son esos jugadores que, a ver, tanto Parker como Woods, Peter Woods, son dos jugadores que esperás que en algún momento aparezcan. Los prospectos top 10 top 15 y que no han aparecido en estos partidos de Clemson. Mm. Esos líderes que hoy en día quizás te diría que el líder de la línea ofensiva, de la línea defensiva, perdón, es Will Helt, que es el transfer que vino de Purdue. Entonces, te habla de un equipo que le falta esa personalidad dentro de sus jugadores como para cambiar el partido. Creo que es algo que Clemson lo está pagando obviamente carísimo por las 3 derrotas que lleva, por el 0-2 contra rivales de la ACC, la falta de liderazgo, la falta de personalidad dentro del equipo, ofensiva y defensivamente. Y después también hay un tema de entrenadores, de coacheo, tanto de Dabo Swinney, como de Tom Allen, el defensive coordinator, y obviamente de Garrett Riley, que hoy en día para los fanáticos de Clemson es quizás el primer apuntado por lo mal que anduvo esta ofensiva durante estos 4 partidos. O sea, más que al coordinador defensivo, le caen al coordinador ofensivo. Sí, sí, sí. A ver, Tom Allen, justamente ya hablamos de Indiana, ex head coach de Indiana, es alguien que el año pasado con Penn State fue una de las mejores, si no la mejor, puede ser discutible si es la mejor, pero top 5 sin lugar a dudas, de las actuaciones del año pasado, lo de la defensiva de Penn State, Ujú. y no lo está pudiendo dar a este Clemson. Obviamente, para mí un tema más de jugadores, y justamente leía un par de ex jugadores de Clemson. eh, Más culpando a los jugadores que a los entrenadores o por lo menos a Davo. Como
hablando de la falta creo que también hablaban de liderazgo, ahí vi por Twitter hablar a un par. Entonces creo que hay bastante, en este resultado creo que hay bastante culpa de ¿verdad? los la concentración de los jugadores y de también cómo mentalmente están en el partido. Pero no puedo dejar de hablar de un coacheo que está siendo bastante pobre durante estos partidos de Clemson y tiene mucho que ver con las derrotas que ha tenido. Pero para tener 3 derrotas siendo Clemson, tenés que estar mal de coacheo y de jugadores. Y también hablé un poco bien de Syracuse. Syracuse es un equipo que desde el primer momento se creyó que le podía ganar a Clemson. Y cuando Pero vos también tenés ese todos, tipo o de sea, cosas, todos han hecho eso con Clemson este año. O sea, hasta Troy, yo creo que hubo un momento que los propios jugadores, es cierto que jugaban fuera y tal, no tenían ese empuje del público, pero era como una sensación de coño, vamos a ganar a Clemson o sea, es como ha perdido todo ese respeto sí, Clemson en nada. sí, sí, no, sin lugar a dudas que Clemson tiene culpa por permitir que el rival se crea esto durante el partido. Pero bueno, Syracuse es un equipo que convirtió el primer touchdown, patada de despeje y busca Uno side una kick, patada corta. qué increíble. Entonces es un equipo que desde su head coach, desde Brown, busca ser un equipo dominante. Entonces, realmente destaco el trabajo de Brown y de todo el equipo de Syracuse porque eh, hizo realmente un partidazo. Una lástima lo de Steve Angeli y justamente por eso es lo cual me cuesta creer que Syracuse va a terminar compitiendo en la SEC. Creo que Angeli le subía el nivel a esta ofensiva y no sé si Ricky Collins lo va a poder hacer. Sobre Clemson, no sé si queremos decir algo sobre las palabras bueno, el que dijo Klamny creo que fue, entre otros, y me acabas de decir tú antes, yo no lo sabía, que la ICC ha multado a Syracuse por el tema de que fingir lesiones y parar el partido y tal, pero bueno, no deja de ser una excusa, eso no puede parar a Clemson para ganar a Syracuse, ¿no? No, 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 y aparte fue algo del último cuarto. Realmente me parece más excusa que otra cosa. Pero bueno, sí, sí, igualmente, más allá no lo digo por Syracuse, es un problema. Lo vi en otro partido y ahora no me acuerdo cuál fue. Ay, qué bronca haberme olvidado. Pero hay un gran problema con este tema de fingir lesiones. El año pasado pasó con Ole Miss, el año pasado o hace 2 años, Ujú. equipo que fingía bastante el tema de lesiones. Eh, Pasó este fin de semana, ya tío, me estoy olvidando. Y bueno, consideré que están bien. Entonces es un tema que me parece que la NCAA va a tener que buscar resolver un poco mejor. Eh, ya trae años este tema de fingir lesiones y para buscar cortar ritmos Sí. del rival y usarlo como un recurso más que como algo legítimo, como lo es el que un jugador realmente esté lesionado. Yo lo he visto también en alguna ocasión para algunos cambios también, hacer cambios justo en el momento en el que ya está la ofensiva colocada y ver a los árbitros parar. Bueno, no sé, pues me parece un poco hasta extraño. Solamente una cosita más sobre este partido, sé que lo estoy alargando para no haber sido uno de los partidos de la semana, pero la situación creo que lo merece, aunque lo lleva mereciendo todas las semanas con Clemson. Davos Sweeney, un entrenador que recuerdo que hace ya, bueno, realmente incluso menos de 10 años, en la gran época de Clemson, se hablaba como posible sustituto de Nick Saban en Alabama, o sea que mucha gente que ahora está criticando a Dabo Swinney, y entiendo las razones, por supuesto que sí, Clemson no puede estar así, pero creo que a veces se olvida un poco de lo que ha sido Dabo Swinney, como ya he dicho varias veces en este canal, Clemson era un equipo de 8-4 antes que él, de hecho no iban 1-3 desde antes de él, desde 2004, creo que había leído, pero es eso, antes de Dabo No, Swinney, este era un equipo de 8-4, a lo mejor 9-3, 7-5, no era un equipo de nacionales hasta, o sea, fue en el 80 o algo así, el nacional de Clemson antes de él. eh, primera vez que Dabo Swinney está 1-3 en toda su Sí. carrera Pero, ya pero había estado nada más 1-2, 1-2 había sido el peor inicio, que fue mm, en 2014 justamente. sí, sí, bueno, Un año que aparte termina 10-3. mm, eh, que por cierto, que iba a decir también sobre esto, así que Davos Sweeney, no sé si
la próxima temporada estará en Clemson o no, porque es cierto que no ha sabido adaptarse a la era del transfer portal, a la era del NIL. No sé cómo llamarlo a veces. Me gusta más llamarlo la era del transfer portal, aunque creo que el NIL casi tiene la misma repercusión que que el portal, pero no le va a faltar un banquillo grande. O sea, es que incluso si Calen de Boer acaba saliendo de Alabama, yo me creo que Dabo Swinney acabe en Alabama, como se decía hace 10 años, porque es un entrenador con ese pedigrí. Y es cierto que, bueno, tiene que empezar ya a moverse en este ambiente, en este actual college football. No sé si quieres comentar algo más o Yo- ya. no, que realmente no veo a Dabo Swinney yendo. Ni él ni la gente de Clemson lo veo sacando a Dabo Swinney. Sería extraño. Eh, Todo lo que le ha dado Dabo Swinney a eh, ellos, que ahora de repente lo maten, lo descuarticen, me parece extraño. Si bien es cierto que no. están desperdiciando una ventana muy grande de ganar el Nacional porque equipo había. Sí, pero creo que hay muchas otras cabezas que cortar. Dabo Swinney debe ser, no sé si la última, pero de las últimas. Eso es. Y creo que hay otras cosas que cambiar ahí antes que un head coach que, lo que digo, en cuanto al juego, no tiene tanta culpa como si los coordinadores ofensivos perdón, los coordinadores defensivo y ofensivo, que son, bueno, son cabezas que han cortado anteriormente. Creo que el año que viene va a estar en el banquillo, en el sideline mejor dicho, de Clemson. Después, si la temporada sigue así de mal, y si el año que viene sigue mal, bueno, ahí será otra historia. Pero hoy en día A no ver, veo a ¿dónde vas a encontrar Clemson. otro entrenador con este pedigrí? No lo vas a encontrar. No. Sí, aparte, más allá de eso, es que para Clemson, Dabo Swinney es una institución ya, entonces no. Por un mal inicio de temporada, más allá de que sea una decepción y que ya perdiste la temporada, eh, me parece que no es el motivo o no es suficiente como para terminar sacando a alguien que ha Ah, cambiado tanto la historia dentro exacto. de un Eso es. programa. Eso es. Bueno, siguiente partido, Maryland ganó a Wisconsin. Maryland ya está 4-0 con un quarterback True Freshman. Sí, es cierto que ha habido momentos suyos de un poquito montaña rusa, un poquito bien para arriba, para abajo. Luego otro partido que también pasó lo que yo dije que iba a pasar, en este sentido sí acerté, que era lo mismo que South Florida contra Miami, que era si perdían de 50 no pasaba nada, era como que ellos ya habían cumplido con su calendario no conference, y lo mismo hizo Tulane, le llegó Ole Miss y Ole Miss arrasó con el equipo de la American. Su temporada va a estar ahora en una muy divertida American que va a estar entre Memphis, que ganó Arkansas, cuidado, dio la sorpresa ganando a Arkansas, entre Memphis, Navy, Tulane y su Florida. Va a ser una American muy competitiva porque el que gane esa Pero un conferencia, equipo, ¿eh? porque te salteaste el segundo equipo con más probabilidades hoy en día de ganar la American. Bueno, pero porque habrá La, jugado va, partidos, porque habrá jugado partidos de la- conferencia, ¿no? sí, porque ganó uno importante y es North Texas. Bueno, a ver, pero yo creo, sí, pero yo creo que en Norteja, o sea, ahora mismo hay que considerarla por debajo de estas cuatro que he nombrado, yo creo. Uy, a mí me gusta bastante. Yo estoy ¿Sí? bastante Ah, bueno. subido al tren de North Texas. 4-0. Le ganó a Army esta última. Army es un equipo muy complicado de ganarle. Ganó a Kansas State, Eh, pues sí. Le pasó por arriba a Washington State hace 2 semanas. Eh, es un equipo que me estoy empezando a creer y me gusta dentro de American como conferencia. eh, Así que nada, lo quiero dejar ahí por lo menos, porque Pues, ahí nombraste también equipos muy pues fíjate lo que interesantes, te pero digo, fíjate lo que te digo, mira, me dices un quinto equipo candidato ahí y el candidato presuntamente va a ser o sea, el que gane esta conferencia. A día de hoy se piensa que va a ser el que vaya al playoff eh, como representante del grupo Six. Pero que haya tantos candidatos puede ser hasta malo para la conferencia y me explico, como se roben muchas victorias entre ellos, cuidado que no haya después un equipo de la Mountain West que haga un 11-2 o un 12-1, tipo, yo qué sé, Nevada La Pega, por ejemplo, que está 4-0, aunque sufrió lo suyo para ganar a Miami Ohio. Algún equipo random, yo qué sé, de la conferencia USA o de algo raro que de repente digas tú, me cago en la leche, nos hemos matado entre nosotros siendo mejores equipos
y al final no tengamos representante en el playoff. Pero mira, muy interesante lo de Norteja. Bueno, y una Ole Miss que volvió a utilizar a un Trinidad Chambliss que está, vamos, viviendo sus mejores días, aunque bueno, fue campeón, pero de Division 2, ni siquiera de FCS, pero está sabiendo aprovechar su momento y yo sí que decía que con Simmons no me creía nada esta Ole Miss número 13. Con Trinidad Chambliss me creo a esta Ole Miss el número 13 y me creo que pueden dar un susto porque me parece un cuadro mucho más competente, mucho más peligroso. Pasamos ahora sí a un partido mucho más gordo que, como dije antes que en el turno de las 9:30 en España no me pude ver el inicio del partido, tampoco me pude ver el inicio del Michigan-Nebraska, así que llegué para la segunda parte. Un partido hiper competido, lo que viene el resumen de la primera parte con ese Hail Mary, estuvo el partido ahí y luego cuando Nebraska lo tuvo ahí para frenar a Michigan y tener drives para poder conseguir darle la vuelta al resultado, Michigan es que su juego de carrera y esos terceros downs salvó el partido, se puso a 10 puntos de diferencia y ya Nebraska no consiguió recortarlo todo. Pero lo más destacable de este partido casi diría que, bueno, aparte de la lucha entre los dos cuatro, Rayola y Underwood, jugando un partido muy diferente, uno más pasador, el otro sabiendo correr y tal. Pero lo más interesante me parece que el juego de carrera de Michigan, lo que no consiguió hacer contra Oklahoma, si le sale es un equipo muy peligroso, porque lo que hablabas tú de los tempos del partido lo puede llevar en todo momento y sobre todo descargarle mucho a Underwood en su juego de pase. Juanma, tú que sí pudiste ver el partido. Sí. No, es que cuando le abre el juego por tierra a Michigan es un equipo que te puede dominar completamente. Casi Termina 300 siendo un yardas, creo. partido Casi 300 yardas de carrera creo que hace Michigan. casi 300 yardas totales, sí, 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 con un running back con casi 150, otro cerca de los 100. Y Entonces, Underwood sumando obviamente, también. los tres se nutren de esa big play que les dio el touchdown, porque Hayes tiene la de 75 yardas que terminó en touchdown, Marshall también la de 47 que terminó en touchdown y Underwood las de 37 Sí. yardas que terminó en touchdown. Son las tres anotaciones que tuvo Michigan justamente en el partido, pero es un equipo que cuando te puede correr es muy difícil competirle. Y eso es que Nebraska tuvo la suerte de convertir un Hail Mary ahí en el final del segundo cuarto, eh, que realmente le dio vida dentro de un partido que parecía que se estaba empezando a escapar, porque era una diferencia de 10 puntos para irse al medio tiempo. ¿Ves lo que te digo sobre las sensaciones? Yo viendo el resumen de la primera parte, pues la segunda, como digo, sí la pude ver, pero viendo las sensaciones que te pierdes de tal, pues yo sí veía el partido más igualado, Sí, quizás porque sabía lo que iba a pasar después, quizás por eso, porque al ver luego la segunda parte en directo sabía que el partido estaba igualado, pero cuando vi, por eso muchas veces, se lo decía antes a Juanma, a mí me gusta decir la verdad, si no he podido ver un partido y tengo que hablar de él por lo que sea, pues decir que cómo lo he visto o cómo lo he podido seguir, porque también le decía a Juanma que a veces he visto programas o podcasts que la gente habla solamente habiendo visto el box score y si es que se nota, joder, que es algo muy triste. No lo hagan, sean sinceros consigo mismos, sean sinceros con su audiencia. Perdona, Juanma, que te cortas. no, no, a ver, era una primera parte en donde, del partido en donde parecía que se iba a ir con 7 puntos arriba Michigan. Termina ese touchdown de 52 yardas y la sensación era, Nebraska se puede meter cuando quiera al partido. Lo hizo con un Hail Mary y me da la sensación, es eso, de que Michigan no lo estaba pudiendo terminar de dominar el partido. Pero bueno, al mismo tiempo era eso, era un Nebraska que se, no se nutrió de las big plays, pero sí que este tipo de jugadas fuera de contexto le daban un poco de aire. Ujú. Y algo a marcar, que yo también lo puse en Twitter el día que lo vi, el Michigan, perdón, Nebraska es una buena defensiva. Le doy mérito por eso, más allá de la cantidad de yardas que le convirtieron en este partido por el juego por tierra, es una buena secundaria sobre todo. Tiene una buena defensiva. Ahora, que te convierta un tercero de 10 en el último cuarto, cuando el partido hay una diferencia de 10 puntos y cuando tenés que frenar a la ofensiva rival para darle posibilidades a tu ofensiva, no te pueden convertir un tercero y 10 con un acarreo del un inside zone, ¿no? Ni siquiera fue una jugada de engaño, nada, fue un inside zone que
Justin Hayes hizo 20 yardas con ese acarreo. Y un premio de 10 que renovó intentos y que además le agregó la posibilidad a Michigan no solamente de bajar el reloj con esto, renovando intentos, sino de tener un field goal mucho más fácil para volver a estirar la diferencia. Eh, Creo que le falta eso a Nebraska. Es ese equipo que puede hacer las cosas bien, pero en los momentos importantes, en los momentos claves, termina fallando por algo. Mm. Y es en donde Michigan, bueno, justamente, este tipo de cosas no le suceden. Y por eso lo terminó ganando el partido, dentro de un partido en el cual, lo que digo, hubo diferencia de 3 puntos en el box score final, pero Michigan siempre supo, a partir de eh, casi diría del comienzo del partido, de irlo llevando el encuentro. Me parece que lo podría haber dominado mucho más, sobre todo si no convertía en ese Hail Mary Nebraska, pero es un equipo que a pesar de esa jugada, logró llevar bastante bien las riendas del partido. Y eso lo hizo, y esto me parece clave, con un quarterback freshman, con un quarterback de primer año, no es fácil. Después, obviamente, vamos a hablar de nada más 105 yardas por pase. Bueno, ¿es una ofensiva confiable en el juego por pase? No. Ahora, no tuvo intercepciones. Si no me equivoco, no tuvo No, no, intercepciones. no, no tuvo, O creo. sí, En este no partido tuvo creo que no. intercepciones. Tuvo un fumble, pero me parece que es alguien que no está cometiendo los errores que uno podría esperar dentro de un quarterback freshman. Mm. Entonces, me parece clave eso dentro de la ofensiva de Michigan. Ya vamos a ver No, cómo no se tienes como muchísimas desenvuelve. ganas, no tienes como muchísimas ganas de ver a Underwood dentro de 2 años. O sea, A la ver, bestia que es puede alguien que ser. por lo que... Sí, sí, sin lugar a dudas. Ahora, me gusta cómo lo están llevando ahora. Porque Sí, no le están tirando a que, bueno, andar contra Nebraska de visitante y ganarle con el brazo. No seamos ilógicos. Seamos lógicos y llevémoslo de a poco, pero también démosle la posibilidad de que corra, porque así consiguió el touchdown, por ejemplo. creo que Utilizó. Contra Oklahoma, por ejemplo, no pudieron correr como equipo y lo sufrió muchísimo, pero tampoco le dejaron a él correr mucho. Y luego ya en juego de pases se le vieron un poquito más las costuras, pues bueno, pues lo que tú dices, un quarterback de primer Sí, sí, sí. año, pues es lo que hay. Pero es eso, ahora ya casi sabiendo que no vas a entrar en el playoff, entre comillas, o sea, de repente crecen y empiezan a ganar el partido, que te sabes, pero ya sabiendo que no tienen esa presión, eh, puede ser muy bueno para él, pero muy, muy bueno, creo. Sí, Muy- no, es que para su eh, desarrollo y para... sacarle esa presión es clave para el coacheo de Michigan. Creo que eso es lo principal y lo están haciendo esto, poniéndolo a lanzar 22 veces. En un partido Que tenga importante. 22 intentos de pase. Que es un partido importante, es un partido, pero siempre no exponiéndolo estás abajo por 7 puntos, bueno, ganame el partido ahora. Ujú, Eh, Eso obviamente tiene mucho de la defensiva, tiene mucho del juego por tierra que tiene en esa ofensiva Michigan, eh, pero justamente creo que no están fallando en cómo van llevando de a poco a un coreback que cuanto al talento le puede dar mucho durante los próximos años a los Wolverines. ujú. Pues pasamos, se nos está haciendo, hoy se nos va a hacer un poquito largo el programa, yo creo. Pasamos a los siguientes partidos, el Purdue contra el Notre Dame, poco que decir, Notre Dame por fin consiguió su primera victoria de la temporada, sí que un poquito más la defensa, recibieron 30 puntos, aunque no he visto bien el partido, no sé si a lo mejor, no, creo que Carr no fue interceptado en este partido, pero ofensivamente muy bien, Jeremiah Love jugando muy bien a fútbol americano. Luego otro partido, Missouri ganó a South Carolina, en tierra ya por completo las posibilidades de South Carolina, que volvió a Sellers, jugó Sellers, de hecho, joder, o sea, sé que no ves los números y tal y dices, nada, no puede ser, pero es muy bueno Sellers. O sea, de verdad tiene algunos pases a veces que dices, si este estuviese en otro equipo, con otra línea y otros receptores, el equipo que, o sea, el jugador que podría ser Sellers, los números que podría tener y el nivel al que podría elevar a según qué equipos sería algo absolutamente increíble. Y una Missouri que de la nada ya están 4-0, yo no esperaba mucho de este año, pero es que están jugando muy, muy bien con un gran cuatro, con un Bo Pribula, creo que se dice Bo porque es Beau, entiendo que en francés es Bo Pribula en el puesto de cuatro, ha transferido desde Penn State. No sé si ves a Misu dando guerra a los importantes de la SEC. A ver,
Todavía la defensiva creo que necesita dar ese paso adelante en este partido. Terminó con, yo estoy revisando ahí, cinco sacks Sí, pero a South dentro, Carolina y no esto, cuenta. A South Carolina no cuenta. Te digo yo que si me ponen a mí a jugar un partido contra South Carolina, pues a lo mejor un sack no hago porque no tengo esa fuerza, pero a lo mejor toco hacerle. bueno, eso quería hablar, el tema de Tellers, lo, lo poco que puede estar tranquilo dentro del pocket, es muy difícil desarrollar un coreback así, es realmente preocupante de lo poco que se preocupa el coacheo y todo el staff técnico de South Carolina para darle protección a un coreback que, si ya tenía problemas con lesiones, darle esta línea ofensiva está rozando el que tenga una nueva lesión. Entonces, Bueno, ya la tuvo. La semana más allá, pasada estuvo con motivo. sí, 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 ya la tuvo, pero en este partido, muchas jugadas en las cuales en 2 segundos ya tenía un hombre encima, un defensivo de Missouri encima. Así todo anotó 20 puntos, South Carolina, y estuvo dentro del partido. Eh, Habla muy bien de Celes, creo que habla un poco mal de la defensiva de Missouri, eso lo quiero marcar, porque me parece que es una defensiva que tiene que dar un paso adelante para competir dentro de la SEC. La ofensiva me parece que es otra cosa, es una ofensiva que entiende a la perfección qué talentos tiene. Tiene un talento muy interesante como Hamad Hardy, que es un eh, rompedor de tacleos neto, porque ¿El mejor running back de momento de la temporada? Sí, ¿no? hoy en día sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el mejor y el más entretenido de ver también, porque es increíble cómo va chocando, rebotando, rompiendo tackles que intentan los defensivos. eh, y después, además bien complementado por Jamal Roberts, porque es otro running back muy interesante que tiene Missouri. Ujú, eh, y cuando quieren lanzar, buscan a alguno de sus receptores con pases cortos y que generen yardas después de la recepción. Tienen velocidad en ese grupo de receptores, tienen buenos playmakers, tienen un tight end muy, muy bueno. A mí me gusta mucho como Northfleet. Entonces, es una ofensiva que puede hacer muy buenas cosas durante la temporada. Creo que para competir dentro de la SEC, la defensiva va a tener que mejorar un poco. ujú. Es una defensiva que ha mostrado buenos destellos, pero se queda ahí, en destellos. Y hay momentos en donde son más oscuridades que destellos. Porque, lo que digo, South Carolina compitió en este partido a pesar de tener 5 sacks, a pesar de los problemas para correr el balón que tuvo. Y esto, lo que digo, es un mérito de Missouri, pero también es un problema pensándolo a futuro el tema de conseguir sacks, conseguir frenar el juego por tierra, pero igual te hacen 20 puntos. Ya, Entonces, sí. son, me parece, cosas que va a tener que corregir Missouri si quiere competir dentro de la SEC. Igualmente me parece un equipo que está dentro del top 20 del college football. Sí. Sabíamos o intuíamos que Florida iba a caer en Miami. Saco dos conclusiones de este partido. Qué buena es la defensa de Florida para que no haber recibido un, no sé, un 7.50 o algo así. O sea, de estar tanto tiempo en el campo. Bueno, igual luego los números, pues no lo tengo delante, igual me dices que luego estuvieron 30-30, pero la sensación de que estaba siempre ahí el Florida casi haciendo tres y fuera, aunque no fuese así, me da igual, y que estaba todo el tiempo la defensa en el campo en el campo, qué buena es esa defensa para mantener a Miami en 26 puntos y una Miami de la lectura que hago es, bueno, primero que hubo un momento que Beck parecía el Beck de Georgia, que salió el Beck un poquito regular, pero lo voy a ver la parte positiva de esto, y es que Miami supo decir, ok, hoy no está Beck, el juego de carrera tiene que funcionar, y funcionó además de una manera que casi considero mejor que hacer grandes jugadas, que no es, venga, hago una de 70 yardas y engaño a mis estadísticas. No, son carreritas panchaconas de, venga, 5 yarditas, ahora 3, ahora 6, ahora 5, ahora 4, ahora... Y constantemente avanzando y consiguiendo puntos poco a poco y estar por encima del marcador, que con el ataque de Florida, que es tan mediocre, e incluso peor que mediocre, es suficiente para ganar. La lectura que hago es eso, Florida muy bien en defensa y Miami muy bien encontrando otras soluciones. No sé si... No, sí, a ver, Florida, la ofensiva es algo realmente decepcionante y acá sí creo que hay un tema de coacheo. eh, es una ofensiva que no tuvo sorpresa, Sabemos que Napier que es un cadáver ahora Alagüe, mismo, sabemos que es un cadáver Napier, que no va a estar. sí, no, no, no es que
Es que poniéndolo a lanzar al agua con pases de 5 yardas, que era muy fácil de tomar para Miami. Entonces, nada, hay un mérito de la defensiva de Miami, pero también hay un mérito muy grande en Florida en no aprovechar tus playmakers. Al final, con los jugadores que tenés, terminar consiguiendo yardas totales, ya te las digo, profe. Dentro de la sensación del partido era eso, era como, se puede hacer más con lo que hay. Y terminás con 141 yardas totales. Está bien, era un partido que parecía que Oye, Florida no que se quería muy bien la equivocar defensa nada. de Miami, ¿eh? O sea, lo de Bain, lo de Rubén Bain. Yo no No, es esperaba que que no, estuviese a a este ver, nivel, ¿eh? Lo de Rubén Bain es no increíble. quiero sacarle mérito, pero me parece que la defensiva de Miami, yo le pongo más el mérito en partidos como contra South Florida, como contra Notre Dame. Mm, Para mí, ahí está el mérito. Ahora, lo del sábado pasado fue bueno, de la defensiva de Miami, no le saco mérito. Ahora, sí le pongo mucho desmérito a un Florida que se resignó a no equivocarse. No nos equivoquemos ofensivamente. Parecía que después de las 5 intercepciones terminamos el partido, quizás perdiendo, pero no nos equivoquemos, por favor. Está bien, terminaron con 0 turnovers, buenísimo. Ahora terminaron 19 puntos abajo, no te sirve de nada. Eh, el error es algo con lo cual tenés que convivir dentro del so- deporte Sobre todo porque te va a y es dar algo que, cosas buenas a veces. O sea, el arriesgar a veces te da sin esos errores, duda, sin duda. pero te va a dar cosas buenas. No, yo realmente como fanático, si fuese fanático de Florida, qué partido para apagar la televisión en el segundo cuarto, te diría. Porque era eso, era, este coach staff no quiere ganar el partido, quiere salir sin equivocarse, sin darle, eh, sin darle turnovers al rival. Quiere que termine, que pase como sea, y que bueno, si lo perdés no pasa nada. O sea, Pues te da lo mismo el El resultado. calendario de Florida es bonito, como para estar con esas boberías, porque se puede ir Sí, sí, con un sí, balance a no, final de temporada tremendo. En fin, vamos a terminar ya con terrible. el partido de la semana, que tampoco hay mucho que decir, simplemente que USC ganó a Michigan State, coge fuerza de esos Trojan que siguen sumando y siguen invictos. Y vamos a ver estos partidos que le vienen ahora, porque ahora hablaremos de uno porque juegan contra Illinois esta semana, pero ya se le va acercando poco a poco ese partido contra Notre Dame, donde se van a jugar el meterse en el radar de todo el mundo. Y vamos ya al Heisman de la semana, que se lo he dado de nuevo, he vuelto a dárselo a un entrenador, a Brent Venables, después de su la defensa, pero es ya casi el global de la temporada y cómo nos ha hecho que estemos viendo a Oklahoma con ojos diferentes a cómo lo terminamos de ver la temporada pasada. Número 2, Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, ya hemos hablado de su gran partido, sí, creo que fueron 5 touchdowns y una sencillez haciendo todo. Y luego número 3, un equipo que todavía no hemos hablado en este canal, aunque luego hablaremos. Eric McAllister, receptor de TCU, más de 250 yardas de recepción, 3 touchdowns y un dominio absoluto del partido. No sé si se me olvidó alguien. Bueno, el primer fallo que veo es que he puesto que es Heyman de la Week 3 cuando es ya de la Week 4, pero bueno, algún fallo tenía que tener. Que por lo menos he cambiado a última hora que Fernando Mendoza no es quarterback de Georgia Tech, sino que de Indiana. No sé si se me olvida alguien, Juanma, que crees que merezca estar aquí. Yo, esto de Mendoza o Signetti, alguno de Indiana, los dos me parece, en ese puesto número 2, me parecería correcto porque Mendoza tuvo un partidazo con las 5 touchdowns, pero Signetti también fue el artífice de este sideline mental de esa victoria arrolladora de Indiana que anduvimos hablando, así que quizás el único que se queda fuera porque me parece que es un entrenador que darle esta mentalidad a un equipo es algo complicado. Ujú. Y cuando lo tenés, sos un equipo que da la sensación que es imparable. El de Vanderbilt también, le podía poner eso de cambio de mentalidad que tiene el equipo, es tremendo. Sí, sí, sin duda. Pasamos ya al top 25 de la semana. Ohio State obviamente se mantiene, pero sube Miami al número 2. Y ojo, porque yo en rankings personales de mucha gente le he visto incluso la número 1 a Miami, a mucha gente. Eso ha hecho que Penn State baje al 3, que esta semana la veremos de verdad. También LSU ha bajado un puestito al 4. Georgia y Oregón se mantienen en el 5 y el 6. Oklahoma sube al 7. Florida State creo que estaba la semana pasada en el 7, puede ser. Bueno, de todas maneras, ahora está en el 8. Texas A&M sube al 9 y Texas ha bajado al 10. Indiana, la número 11. Texas Tech, antes lo hablaba, se ha puesto por encima de Iowa State como primer equipo de la Big 12. Ole Miss se mantiene a pesar de la paliza. Yo casi hubiese dejado a Ole Miss la 11 por ahí. Y bueno, Indiana y Texas Tech la 12 y 13.
Y por lo demás, más o menos similar. Lo más raro, a lo mejor, que ha pasado es que Illinois se mantiene en el ranking a pesar de esa abultada derrota y que entran TCU y BYU. No sé si hay algo que te cante más en el top 25, algo que comentar, o si ya quieres pasar a los grandes partidos de la próxima semana. Bueno, de esta semana ya. No, no, vamos a los partidos que están interesantes. Eso es. Pues vamos con el primero, nos vamos, si te parece bien, nos vamos a jugar un partido entre los setos del Sanford Stadium, es decir, Alabama, Georgia, allí en Athens, en Georgia. Último partido ganó 41-34 Alabama en aquel partidazo que vivimos el año pasado, partido que es a la 1:30 hora peninsular española, recuerdo. Te lo pregunto directamente, ¿crees que Alabama está para competir este partido? Creo que Alabama está para competir este partido porque está mucho mejor de lo que fue el inicio de temporada. A poco, ¿eh? O So- sea, con- sí, pero se lo ve con un poco más de confianza ofensiva, eso me parece clave, y es una defensiva que ha encontrado un mejor ritmo y un mejor armado que ese partido contra Florida State, que sufrió mucho cuando le corrieron. Entonces, creo que justamente el saber lo que hay del otro lado, como es Georgia, y el estar un poco mejor acomodado y con confianza en ofensiva y en defensiva me parecen dos temas claves para que Alabama pueda competir este partido. A ver, ¿es el candidato? No. Creo que Georgia le saca una pequeña diferencia. Ahora, Alabama le puede competir sin lugar a dudas. No es ese equipo que vimos en la semana uno Sí. contra, Pues te contra cambio la Florida State. pregunta. ¿Cómo afectaría a Alabama una derrota de cara a sus A ver, opciones esta temporada? es un partido en el cual creo que Alabama puede perder y no tiene que desanimarse después de esto. No puedes, aparte de que digo esto de que no puedes animarse porque después se te viene Vanderbilt, porque después se te viene Missouri y Tennessee. Y más adelante vas a tener a LSU y a Oklahoma. Entonces, es un partido en el cual lo podés perder por el rival que te enfrente, por el contexto en el que jugás, pero no puede ser un golpe que te tire al piso. No, Porque pero, ¿y si es eh, humillado? O sea, bueno, humillado. ¿Y si Georgia gana con facilidad? sí, sí, eso ya sería otra. Sí, sí. Hoy en día no lo veo así. Creo que va a ser un partido parejo. Sí, pero Me o sea, que decepcionaría yo también lo bastante de creo porque, Alabama. porque aunque Georgia tuviese la capacidad de vapulear a Alabama, que la podría llegar a tener si todo sale, que además en su Sí, campo y sí. tal, Georgia no suele ser ese equipo, que ojo, que entiendo que si se ve la oportunidad lo haga, pero Georgia no suele ser un equipo muy conservador en el sentido de no voy a arriesgar y vamos a intentar lo que siempre decimos de Georgia, ¿no? Si ganan 2-0 con un safety, Kirby Smart te lo firma, pero vamos. Y todos los partidos, ¿eh? No hace falta que sea solo Alabama, si es una FCS, vamos. Le duelen más los puntos en contra que no meter 60 puntos. Pero ¿y si Georgia gana eso? 28-7 o de alguna forma que Alabama parezca impotente. Sí, sí, a ver. Ya ahí te lo diría la semana que viene, qué es lo que veo de este Alabama, porque también pasa mucho de las sensaciones. Si es un equipo que no da seguridad defensiva eh, y que en ofensiva comete errores, te voy a decir una cosa. Ahora, si es un tema de impotencia ofensiva, te diría otra cosa. Entonces, no sé, me cuesta decir qué es lo que va a pasar con este Alabama si pierde este partido, sea vapuleado, sea por poco, pero creo que es un equipo en el cual tiene la oportunidad de volver A dar un golpe en la a mesa querer tremendo. ser protagonista. Sí. A dar un golpe en la mesa tremendo. Es una gran oportunidad y creo que Alabama lo tiene que ver así. No tiene que ver este partido como si pierde este partido, no puedo perder ninguno más. No tiene que verlo con miedo, tiene que verlo también con el ánimo de, bueno, ¿Y qué tiene que hacer para ganar Alabama? Porque, hombre, más o menos todos sabemos lo que es Georgia. O sea, para ganar Georgia, pues eso, tirar de su defensa, que gane el Stockton estuve, en caso de necesitarlo, esté como estuvo contra Tennessee. Tiene un cuerpo de receptores en el que puede confiar si Bobo, coach Bobo, le da por confiar en ello, pues ya sabemos que lo que digo es que a veces un equipo conservador hasta el último extremo. Pero ¿qué es lo que necesita Alabama para ganar? te voy a hablar de ofensiva y defensiva. Ofensivamente, ¿qué necesita? Darle el valor a los playmakers. Que lo tenga Ryan Williams, que lo tenga Bernard y hasta
te diría que no sé si lo va a jugar Miller, pero Jan Miller, el corredor que no pudo jugar estos partidos por lesión, que también lo tenga él. Repartir, dársela rápido y que ellos generen. Y en defensiva, forzar errores. Stockton viene muy bien no cometiendo errores. Para que Stockton cometa errores, lo principal es frenar el juego por tierra de Georgia, que no viene siendo bueno, no viene siendo arrasador. Ahora, Tennessee termina perdiendo ese partido con Georgia por no forzarle errores a Stockton, por dejarlo en Incluso defensa se puede decir que cómodo. por un field goal. O sea, se puede decir que ese partido cualquier otro equipo lo hubiese ganado en el sentido de que al final si tienes ese field goal, pues puedes ganar. Aunque luego el field goal no era tan corto como yo pensaba, pero lo puedes ganar. Pero Sí, esa, y Tennessee mostró que esta defensiva de Georgia tiene errores. Puede corregirlos para este partido sin lugar a dudas porque tiene los jugadores, pero es una defensiva que no es impoluta como otros años. Entonces, Alabama le tiene que, en el buen sentido de la palabra, faltar el respeto a esta defensiva. No lo puede respetar a la defensiva de Georgia si quiere ganar este o sea, partido. nada de Y además conservador. es No, eso. no puede ser conservador a la uno. No, no. No, creo que el principal error es ser conservador. Tenés que tomar lo que hizo Tennessee ofensivamente. ¿Y Serle. está Simpson para eso? Yo creo que es alguien que hoy en día me lo creo más que en preciso. Ujú. No sé si va a ser el coreback que lleve a Alabama a ser campeón, pero es alguien que me parece que puede llevar bien esta ofensiva. Sobre todo es eso, porque tiene los playmakers para apoyarse. Eh, Tiene bueno, a Williams, que sabe que te extiende el campo, te consigue big plays, te genera con el balón en la mano. Bernard es alguien que también ha mostrado una gran evolución como receptor. Y hoy en día también tenés a Horton. Entonces tenés tres receptores. Horton que sabe que te abre mucho el campo profundo. Entonces tenés tres receptores que eh, además se complementan muy bien. Necesita, creo que aparece ese juego por tierra para darle un poco más de apoyo Y y que no sea todo pase. está la línea ofensiva para conseguir eso contra esta línea defensiva de Georgia, porque es que estamos hablando Creo que es la de gran la pregunta. élite. Que Simpson tenga tiempo. Creo que si Simpson tiene los 3 segundos que todo coreback debería tener, es el que puede repartir muy bien el balón. Ahora, 3 segundos. Yo creo que la Norris Seller ahora mismo ha abierto los ojos como diciendo, perdón. no, sí, sí, sí. 3 segundos, ¿qué? Pobre. Eh, pero creo que Alabama en la línea ofensiva, si logra ganar esa batalla en trincheras, Simpson con tiempo dentro del pocket va a poder distribuir bastante bien el balón. Eh, pero me parece que a este Georgia no se le gana solamente con ofensiva. ¿Ah? Por eso marco que es importante el tema de forzarle errores a Stockton. Porque ya demostró Georgia que en este tiroteo de puntos, es un equipo que igualmente te puede ganar. No es el Georgia de otros años. Cuidado. Entonces, con lo bueno y con lo malo, porque también tiene cosas malas al no ser el Georgia de otros años que dominaba defensivamente. Pero es un equipo que ofensivamente mostró otras cartas respecto a años pasados. Entonces, creo que a este Georgia también le tenés que ganar con defensiva. No es solamente anotando puntos, es forzando errores de su ofensiva, de la ofensiva de Georgia. Juanma, te voy a pedir que te mojas, porque creo que vamos a decir lo mismo, pero ¿quién va a ganar el partido? Así como lo dije en las previas de No Huddle cuando hablé de Tennessee y de Georgia, que yo Tennessee me lo creía y que creía que era un equipo que debía competir, pero a Georgia le tengo que dar de beneficio de la duda. Creo que este partido, y más si es en su casa, este partido lo gana Georgia por poco, pero lo gana. Es un partido que Alabama lo puede competir, pero hoy en día no creo que lo pueda ganar. Yo estoy también en lo mismo y me repito, porque parece que lo he dicho ya varias veces en este canal, pero no soy de Alabama, pero me gustaría que ganase Alabama porque creo que se pondría la SEC muy interesante, ¿sabes? Porque en plan, dejas a lo mejor todavía invicta, pero jugando así, de repente Alabama gana a Georgia, creo que volvería la SEC un vuelco y una emoción tremenda para los aficionados del college que lo podemos disfrutar esa conferencia de una forma más imparcial. Pero sí, creo que en su campo, entre los setos del Sanford Stadium, creo que Georgia debería ser favorita. No tengo tan claro si va a ser por poco, vamos a verlo, porque Georgia tiene la capacidad para, bueno, pero es lo que digo, es que luego son muy conservadores, no sé. Pero creo que tiene la facilidad para, a lo mejor que no sea una diferencia muy abultada, pero que se sienta que sea la mejor sobre el campo en todo momento. Y eso
Creo que a Alabama la puede dejar muy tocada porque el calendario de cualquier equipo seca al final es una locura. Vamos al siguiente partido porque por fin vamos a poder medir a dos equipos que esta temporada no los hemos visto en grandes escenarios, dos equipos que son candidatos al título nacional, número 3 contra número 6. Vamos a Happy Valley porque tenemos el whiteout de Penn State, es decir, el día en que todo el Beaver Stadium, más de 110.000 personas se visten de blanco para dar el que en mi opinión es el mejor ambiente del college football en un partido de fútbol. Hay otros equipos que creo que tienen mejor afición o mejor ambiente en general, pero el día de Whiteout creo que nada se iguala a Happy Valley. Y delante tiene una Oregón que cada vez que ha podido machacar al rival lo ha machacado esta temporada. No tuvo ningún tipo de compasión con Oklahoma State, pero nos encontramos con dos equipos iguales, candidatos al título que todavía no hemos podido ver en un día serio. Un James Franklin que muchos todavía desconfiamos de él. Bueno, es normal, creo que tenemos muchas pruebas para desconfiar de él, muchos motivos para desconfiar de él. La temporada pasada, en mi opinión, tuvo 3 partidos grandes, porque ni siquiera cuento el que ganaron de playoffs como un partido grande, porque era un partido en el que eran para mí muy favoritos, pero sus 3 partidos grandes lo perdieron, es decir, contra Oregon en el final de la Big Ten, contra Ohio State en temporada regular, y luego en el playoff que perdieron contra Notre Dame fue, contra ¿contra quién perdió Penn State en el playoff? Creo que Notre Dame, si no recuerdo mal. Sí, contra Notre Eh, Dame. pero es cierto que los 3 partidos lo perdieron por una gran diferencia, o sea, por una pequeña diferencia, creo que fueron los 3 de una anotación, el máximo creo que fue de 8 puntos, si no Sí. recuerdo mal. Pero los 3 grandes partidos fueron derrotas y eso es algo que marca mucho la historia de James Franklin en este programa, un programa que lleva muchísimos años sin ganar el nacional y que creo que este es como un partido que puede marcar un antes y después, tanto para la carrera de James Franklin como para la actual Penn State. Este es el año, lo hemos hablado mucho, en el que Penn State está en ventana de ser campeón nacional porque todo está como tiene que estar, o sea, todos los jugadores que necesitan que tengan experiencia tienen experiencia, el quarterback, el cuerpo de running backs, los receptores que han conseguido vía transfer portal, una línea ofensiva que se está mostrando bien, una defensa espectacular con algunos jugadores élite, vamos a decirlo así. Eh, También pensaba lo mismo de Clemson y mira, y mira cómo ha salido la cosa, pero, pero creo que, lo he dicho varias veces, si este no es el año de Penn State, es como la sensación de que nunca será, o al menos no lo será con Franklin. Y en el otro lado, con Oregón, tenemos una Oregón que según iba acercándose la temporada, yo iba confiando menos en ello, aunque siempre la consideré una candidata real al título nacional, pero me ha mostrado que para nada, que han empezado como un tiro. Creo que no tienen esa presión de que sea esa ventana de ahora o nunca, porque creo que es un equipo que puede crecer, incluso ser mejor equipo el próximo año, no tienen ese tipo de presión, pero un equipo que es muy bueno, un Dante Moore, que es su quarterback, que está jugando muy, muy bien, un jugador estrella de estos de vender camisetas, que es Dacorien, que es absolutamente increíble, el True Freshman, el receptor True Freshman, de Dacorien Moore, los dos Moore. Eh, no sé, me parece un super partido, además, super ambiente, me da, como dirían ustedes, creo que la expresión que ustedes dicen, me da mucha bronca que los dos partidos sean a la misma hora, o sea, es que Sí. me revienta, o sea, es algo, sí es cierto que el que creo que debería haber sido antes el otro partido, porque Death Valley tiene que ser siempre para mí en noche, o sea, no puede ser un Death Valley, o sea, un whiteout de día, como ha habido otras veces, y me parece completamente lamentable. Y Oregón, por cierto, que no tiene esa presión de ir a por el título, pero o sea, cuando hablamos a veces de Powerhouse, qué programas son Powerhouse, cuáles no, Oregón hay que recordar que todavía no ha ganado un nacional y eso es algo que siempre les voy a achacar como no sé si es una Powerhouse porque le falta un nacional. ¿Cómo ves este pedazo de partido? Porque yo incluso, es que no sé, antes creo que dije lo contrario, que prefería el otro, pero es que luego pienso que es Whiteout y digo, no, prefiero ver este partido. Voy a tener los dos puestos, por supuesto, pero qué bronca que sean a la misma hora. Sí, tema ahí. Vamos a tener que estar con dos pantallas todos los que seguimos college y a ver, quiero ver si hay otro más. Pero no, por No, te suerte va a creo dar que no hay igual, ¿eh? otro más. Va. La Magnolia Bowl es a las 9:30 hora peninsular española, pero vamos ya sí que sería ya. No, bueno, por ahí una tercera pantalla, algo que No, hay te que va a jugar, dar pero no igual, hay te otro daría igual, partido te daría, así. te daría igual. Sí. A ver, sí.
Hablame de partidos parejos y yo te voy a mostrar el Oregon Penn State porque el ESPN Analytics los tiene 51-49% de posibilidades de A favor de, chances a favor de. a favor de Penn State. Ujú. Creo que ese 1% de diferencia lo marca la localía. Nada más. No, Así de parejo yo te diría que entonces está 60-40 y la localidad le ha dado un 11% a Penn State, porque justo este puede ser. partido se convierte en un partido mucho más gordo. O sea, es que quien no lo haya visto nunca o quien solamente haya visto los típicos vídeos en Twitter que a veces ponemos los que somos fan de college fútbol, es mucho más. O sea, yo he visto jugadores hablando a contrarios, a rivales, hablando de lo que se siente este partido y dicen que no se puede entender si no lo vive. O sea, es una locura. La típica imagen de esta del quarterback de Michigan de hace 12 años, de Robinson, pidiendo el tiempo muerto porque su línea no había manera de. Pero se les ve gritar como 5 veces en plan de que cambiar la jugada, no le hacen ni puto caso y dice, bueno, pues tiempo muerto porque no hay manera. Es un partido muy diferente y es completamente hostil para el rival. Sí, y una tribuna que no solamente desde lo visual, se ve muy lindo todo lo que hace la afición o el hincha de Penn State, sino también dentro del campo, y es esto, el mantener un sonido bastante constante durante el partido y bastante alto para que justamente el rival no pueda comunicarse hablando, o sea, tiene que ser todo por señas y complique mucho bueno, cuando quieres cambiar una jugada o cosas Mm, así. Yendo a lo que es el partido, a ver, esto que hablábamos con el ESPN Analytics, yo no coincido que sea tan parejo porque le veo una pequeña diferencia, y pequeña diferencia me refiero a que le veo 7 puntos, 3, 4 puntos arriba a Oregon hoy en día. Es un ya. equipo que me convence mucho más desde lo ofensivo que Penn State. Creo que las defensas son bastante parejas y eso es algo que habla bien de los dos porque son dos defensivas con mucho talento y además con la capacidad de eh, ganar partidos, que me parece que es algo que Oregon lo ha hecho bien. El partido, por ejemplo, contra Northwestern, donde la ofensiva le costó carburar, bueno, cómo la defensiva lo mantuvo ahí en el partido. Obviamente los dos jugaron partidos contra rivales mucho menores o inferiores, pero, pero creo que hoy en día la defensiva perdón, las dos defensivas están a un buen nivel y están a un buen tono. Pero la ofensiva de Oregon creo que ha llegado a carburar un poco mejor que la de Penn State, que todavía me parece va con cierto freno de mano. Es Ujú, una ofensiva que puede dar mucho más de lo que ha demostrado en estos partidos, sobre todo porque tiene un cuerpo de receptores que tienen el nivel para que Drew Aller se anima a lanzar más. Lo ha hecho en los partidos que le ha tocado, pero es eso, no, me parece que no termina de convencer el juego por pase de Penn State y es ahí donde creo que Oregon tiene una oportunidad, sobre todo porque Dante Moore se adaptó bastante bien a esta ofensiva. Es alguien que no, por lo menos yo no le he visto que le falte dar ese paso adelante para dominar esta ofensiva de Oregon, que a ver, tenía que ocupar zapatos muy grandes porque Dylan Gabriel había dejado el listón bastante alto, pero es lo que digo, me parece que Dante Moore tomó las riendas de la ofensiva y la está llevando muy bien. Creo que, es más, es un equipo que me gustaría que corra un poco mejor, un poco más el balón. ujú, Esto de no tener un running back uno, creo que Oregon lo puede terminar pagando en algún momento de la temporada. Eh, Sobre todo porque no puedes jugar todo por juego por pase con un quarterback sophomore. Pero creo que para este partido ahora lo veo bastante mejor ofensivamente y es ahí donde le veo una diferencia de 4 o 7 puntos. Si mañana tuvieses que jugarte la vida a un partido de fútbol y tuvieses que draftear un equipo para salvarte la vida, ¿draftarías antes a Drew Allard o a Pribula? Eh, eh, a ver, es que decir Pribula es ir con lo que hemos visto esta temporada. A mí Pribula me gustó siempre en Penn State y creo que era un quarterback que le podían dar una oportunidad. Drew Allard ya demostró que tiene la personalidad como para ocupar ese puesto de quarterback titular en Penn State, sobre todo por la presión que lleva hoy en día ser el quarterback de Penn State. Creo que todavía me quedo con Allard. Necesito ver más a Pribula, necesito verlo más en otros contextos. Allard
le he visto bien, o le he visto con más personalidad, por ejemplo, en el partido pasado contra Oregon, la final de conferencia, yo lo vi muy bien a Alan, me sorprendió, Mm. pero lo vi muy bien. Lo mismo que el ¿Ves a partido Allard como, contra... ves a Allard con futuro NFL? Haciendo carrera como eh, jugando, ¿no? Como quarterback. hoy en día te diría como backup. No Ujú. lo veo como un quarterback de primera ronda y que sea titular. Lo veo como backup. Pero si quarterbacks como Bownick se lograron adaptar al NFL, yo ahora yo lo veo que se puede adaptar. Pero Sobre, sobre eso, no sé cuánto tiempo llevas estudiando el college y tal, pero siempre diré que si bueno, no solamente Purdy, sino siempre pensé que si Jeff Driscoll consiguió snaps en la NFL, cualquiera puede triunfar en la NFL. No, no, no. Persigue tu sueño, chaval, que puedes conseguir lo que quieras, porque recordemos Jeff Driscoll cuando estaba en Florida Gators era un hazme reír, pero literalmente era un hazme reír para todos los fanáticos de college football en cuanto a juego y consiguió tener snaps en la NFL y eso era algo como impensable en aquel momento. Así que bueno, si en algún momento alguno de los jugadores que están aquí en college hablamos de que a lo mejor no puede ser tal o no cual, siempre hablamos en cuanto a, más o menos por así decirlo, posibilidades que le vemos. A lo mejor decimos, no vale para la NFL, lo que queremos decir es, le vemos un 3% de posibilidades de llegar a la NFL. El 3% no es cero. Es que a veces pensamos, joder, le damos un 5% o un 10% a alguien y al final está, digo, ya coño, es que un 10% no significa cero, joder. Es que, yo a veces, muchas veces, ya hablo siempre de posibilidades de NFL. Quiero quitarme ese no veo a alguien en la NFL o no lo veo tal, pero sí que es como le veo pocas posibilidades, que no significa que no vaya a pasar. Seguramente las posibilidades de que Tom Brady se convirtiese en el mejor jugador de todos los tiempos de la NFL, para muchos al menos, las posibilidades eran realmente pequeñas cuando salió de Michigan, no solamente porque era uno entre tantos, sino le veías, o sea, si ves lo que veías en Michigan, que yo no lo vi en directo, pero sí he visto luego vídeos y he visto tal, y mucha gente dice, joder, ¿cómo se equivocaron todos los equipos? No, es que lo que él mostró era de un jugador de sexta ronda. Otra cosa es que luego cayó en el sitio oportuno, que él tenía más de lo que estaba dando, que él tuvo su disciplina para seguir mejorando, y al final son muchos factores. Pero eso de que a veces se equivocaron tantos equipos por no cogerlo, no, es que era lo que había mostrado. O sea, te tienes que ceñir a eso. Bueno, creo que más o menos lo has dicho, pero favorito para el Oregon Penn State. sí, Oregon, me quedo con Oregon. Más allá de que tiene que ir de costa oeste a costa este, más allá de que juega de visitante, obviamente por esto. Es un equipo que hoy lo veo mucho más completo o armado, por lo menos, regular en el juego que este Penn State, que me parece que está ahí medio que tambaleando. La ofensiva está yendo como pasos de lo mismo que dije con Florida, de no equivocarse, tengamos cuidado. La sensación es que cuando le den un golpecito, se puede caer toda esa ofensiva. Ujú. Tengo esa sensación con State, entonces por eso me quedo con Oregon y hasta te diría que con un poco más de diferencia de un touchdown. Mira, pues yo esta vez te voy a llevar la contraria y yo creo que Penn State soy tan fan del Whiteout que siempre voy a ir a favor de Penn State estos partidos. Eh, sigo viéndome algo en Oregón que no sé si acabo de ver todo el cuadro completo como ese equipo a batir, pero también te digo que me es muy difícil ir con James Franklin, el entrenador de Penn State, en un partido grande, pero bueno, vamos a intentarlo una última vez, la última oportunidad que le doy a James Franklin, porque este tiene que ser su año o nunca lo será. Vamos al último gran partido de la Week 5, la Magnolia Bowl, un partido que el año pasado, de hecho, mira, me tenía que haber puesto, tengo la camiseta de Burrow, que me la compraron mis amigos porque el año pasado fueron unos amigos míos allí, me la compraron original y tal. Además, no es la de Burrow normal, sino es la de Burreaux, de esta de cuando fue su Senior Day, que le pusieron una camiseta haciendo el juego de palabras de su apellido con el Go Tigers de afrancesado que tiene el LSU. Y mira, lo tenía que haber puesto ahí para esta ocasión, porque además es eso, una Magnolia Bowl por todo lo alto, la número 4 LSU, esta vez en Oxford, en Mississippi, contra la número 13 Ole Miss, que para mí debería estar un poquito más arriba, hablaba antes de que puede estar la 11 la 10 por ahí. Muy gran partido y va a servir de verdad para medir a los dos equipos, porque creo que esa victoria de LSU, bueno, o sea, esa que está midiendo, esa victoria de LSU contra Clemson, que parece que es la que está midiendo tan arriba, creo que ya debemos entender que no valió tanto esa victoria. Lo siento, Juanma, que eres como fan No, de no, no, Clemson. sin lugar a dudas, Eh, sin lugar a eh, dudas. O sea, de-
Cuando hay que armar un ranking hay que ver no lo que era en ese momento el equipo, sino lo que lo terminó siendo, sobre todo en semana 1. Hoy en día esa victoria no es tan meritoria como el post victoria en semana 1. Hoy en día se lo ve como ganaste un rival que le tenías que ganar, o sea, le tenías que haber ganado por más. A Esa es la eso voy. sensación que me da. Y es que luego también contra Florida, otra victoria que parece que la están poniendo como con mucho mérito y creo que tiene poco mérito, y son sensaciones que me dan de que cómo puede ser que solamente le hiciste esos puntos a esos equipos. Bueno, contra Florida lo puedo entender más, pero eh, es que bueno, pero es que contra Florida, digo, lo puedo entender por la defensa de Florida, pero es que hicieron 5 intercepciones. ¿Cómo le pudiste meter solamente 20 puntos a Florida con 5 intercepciones? ¿Cómo puede ser que a Clemson, viendo lo que le ha hecho Syracuse, lo que le hizo incluso Troy, lo que le ha hecho Georgia Tech, cómo le metiste tan pocos puntos? Y eso me hace dudar muchísimo de LSU. En cambio, Ole Miss, un equipo del que, como decía antes, he dudado toda la temporada de decir, quizás están un poquito arriba, pero han metido este 4 de repente, que Trinidad Chambliss, que de repente es como, wow, estoy dentro. O sea, vamos, contigo a tope, estoy on fire contigo, pero vamos, me lo creo todo. Está rompiéndola y muy interesante va a ser verle a él en este partido. ¿Cómo vemos este partido, Juan? A ver, es una gran prueba para la ofensiva de Ole Miss enfrentando esta defensiva de LSU, que viene con confianza, que viene muy bien, que viene de hace 2 semanas un partido con 5 intercepciones al quarterback rival. Entonces, la sensación que da hoy en día es que Ole Miss, si pasa esta prueba de la defensiva de LSU, le puede competir a cualquiera. Ahora, Y creo un que lo gran que hace partido, esta y un gran defensa. partido de Trinidad, empezamos a hablar de él como posible Heisman, ¿eh? Sí, O sea, empezamos, pues sí, nos a ver, venimos por lo que arribísima. viene siendo sus estadísticas, es un coreback que uno puede creer por lo que ha mostrado en pase y haciendo por Corriendo. tierra. Pero necesito ver a esta defensiva de Ole Miss frenando este ataque de LSU, que no es dominante, que no es arrollador como uno lo hubiese imaginado, pero que te lleva al ritmo del partido. Y es ahí donde Ole Miss, a mí por lo menos me hace desconfiar un poco. Porque esta defensiva de Ole Miss me parece que está fallando en algunos partidos. Falló contra Kentucky, que sufrió 23 puntos. Sí. Falló contra Arkansas, que sufrió 35 puntos. Y la semana pasada, bueno, o esta semana que pasamos, ha mostrado una mejora. Ahora, necesito verla contra un rival en serio, contra un rival de tu categoría como lo es LSU. Por parte de LSU, es el momento como para dar el golpe a la mesa. Porque Creían que están sacando méritos por esta creían victoria. que le habían dado contra Clemson, creían que le habían dado contra Florida, pero Sí, ya da la sensación que fueron golpecitos nada más. es que es eso, es que LSU se le está criticando esa victoria contra Clemson, se le está criticando la victoria contra Florida, que además jugaron de locales. Ahora, ese momento para decir, bueno, créame que soy un equipo candidato. Fui a la cancha de Ole Miss y le gané, con buena ofensiva y con buena defensiva. Ahí es donde LSU tiene que dar el golpe a la mesa y es el momento propicio para hacerlo. Creo que para eso la ofensiva tiene que dar un paso adelante, eso sin lugar a dudas. Y también para eso la defensiva tiene que mantener este gran nivel que está Sí, mostrando. de Ole Miss élite, llega al élite. partido, llega al partido para las apuestas, hay muy parejo contra LSU. O sea, hay una diferencia de 1.5. Les pedes de 1.5, si no me equivoco, para. ¿Te crees a No, Brian? perdón, ahora creo que cambió. No, hoy en día el candidato es Ole Miss para las apuestas. Había Curioso. abierto LSU como candidato para el partido. Si ¿Qué me decías? bueno, que si confiabas en Brian Kelly, pero te voy a hacer otra pregunta. Ok. Eh, si gana Ole Miss, ¿arqueas una ceja como pensando, igual es candidato al nacional? ¿O dices, nada, tampoco hay que sobre nacional? Eh, Te la voy a hacer otra pregunta. Si gana Ole a Miss, ver, la misma pregunta, si gana Ole Miss, para el nacional, bla, 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 si gana Ole Miss jugando muy bien Trinidad Chambliss, yo me lo creo. No sé si necesito un partidazo de Chambers. Necesito un partidazo de la defensiva. vale. Yo quiero yo necesito que Ole Miss me muestre solidez defensiva.
no necesito que sea un equipo esporádico defensivamente, no necesito que sea un equipo que consiga dos intercepciones y que después permita 400 yardas. No, necesito una defensiva que sea sólida para creerme que pueden ser candidatos dentro de la SEC, porque la SEC, así como la Big Ten, es una conferencia de defensivas. Más allá de lo que puedan lograr sus ofensivas, es una conferencia de defensivas. La gana la defensiva, la conferencia. Ahora, Ole Miss es una muy buena ofensiva, lo hemos visto año tras año. Puede estar Dart, puede estar ahora Chambliss, pueden conseguir puntos. Ahora, para ganar partidos necesitas una defensiva sólida. Y Ole Miss hace años que no la tiene. Nunca la tuvo con. Ay, se me escapó el nombre del head coach, Ed con Orgeron. Kiffin. Vale. No, Bueno. Coño, estaba no, no, pensando con en Kiffin LSU. Sí, ahora. sí, estaba pensando en el No, 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 no. Sí, sí. Iron. Voy con Kiffin, que me parece que es alguien que le subió el listón a este Ole Miss. Lo puso como candidato dentro de la SEC durante varios años. Y este año también creo que es candidato. Ahora, le subiste ese listón, tenés que creértelo. Y para creértelo necesitas una defensiva que compita, que sea una defensiva sólida, que sea una defensiva que no permita yardas al equipo rival. No solo sea de sacks o de intercepciones, que sea de solidez defensiva. Pero Entonces, mira que en ese punto entiendo a dónde quieres llegar, pero no sé si la ofensiva de LSU me va a servir para medir la ofensiva o sea, la defensiva de Ole Miss. Porque la ofensiva de LSU ya sabemos cómo es, o sea, ya sabemos, bueno, lo que hemos dicho antes, 5 intercepciones a Legway y solamente consiguen 20 puntos y además, si no recuerdo mal, uno de esos 20 puntos, o sea, 7 son por un pick six, si no recuerdo mal. sí, sí, sí. Sí, sí. Contra Louisiana Tech tampoco fue ultra brillante, si no recuerdo mal. No, no, no. Y luego contra Clemson, casi arrasado por otro equipo. O sea, quiero decir, no sé si la ofensiva de LSU me va a servir como barra de medir. No, 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 yo no creo que sea. Si le permite nada más 10 puntos a LSU es que es una excelente defensiva. Ahora, lo que sí es que no podés ser la defensiva que despierte a la ofensiva de LSU. Porque es un equipo que Vale. tiene el talento para despertar ofensivamente. Ahora, si Ole Miss le permite 30 puntos, 35 puntos, aunque gane, no me lo voy a creer a este Ole Miss. Aunque le convierta 40 puntos Qué a la exigente defensiva eres, de. Juanma, joder. O sea, sería una Dentro victoria de la SEC, es la increíble. SEC, Ya, pero es es una, la SEC. sería una victoria increíble para Ole Miss en cuanto joder, nos metemos 5-0 después de ganar a la 4, ¿sabes? Y tú diciendo, sí, sí, pero la defensa podía haber hecho más. Qué exigente eres, increíble. Es que después se te viene Georgia, se te viene Oklahoma. Y esos son partidos en los cuales son dos equipos que lo veo mucho mejor parado hoy en día que LSU. Y eso es que LSU está arriba en el ranking de ellos. Pero yo, por lo que vi, a Georgia y Oklahoma me los creo un poco más Al menos que Georgia. a LSU Mínimo Georgia todo todavía. el mundo, yo creo. Y Oklahoma, pues ahí, Sí, sí. sí, sí. Ahí. Bueno, pues entonces, favorito. Eh, Me voy a quedar con. Ah, qué complicado. Me voy a quedar con el Miss. Creo que tienen con qué ganar este partido y lo van a poder hacer. Mira, esta vez también voy con LSU, o sea, te contradigo y vamos. Bien, bien. Vamos a ver, lo bueno es que los últimos dos partidos al menos, o sea, en el de Penn State y en el de Ole Miss, uno de los dos va a acertar en ambos partidos. Muy interesante este partido, además este es a las 9:30, no se junta con los demás, va a servir de aperitivo antes del partido gordo y vamos a los otros partidos porque ya estamos terminando el programa, vamos a primeros dos partidos del viernes, Florida State contra Virginia, que sé que no es a lo mejor un grandísimo partido, pero es otro partido más para ver a Tommy Castellanos, ¿no? A Tommy Fútbol, a ver si sigue Florida State con esta gran imagen que nos está dejando de principio de temporada, en la número 8 y una Virginia que, bueno, está 3-1, es cierto que ya perdieron contra North Carolina State, si no recuerdo mal, pero bueno, ya están con balance positivo buscando ser bowl elegible. También el viernes, un poquito más tarde, a las 3 de la madrugada, aquí tengo hora peninsular española, familia. No se me ofendan los que son de Argentina, de México, demás, que tampoco es mi horario, que yo estoy en Canarias y es una hora menos aquí también. Lo pongo peninsular española, no sé ni por qué, la verdad, pero creo que es la facilidad de aquí los españoles muchas veces siempre es como ponemos la hora peninsular que lo va a entender más gente. A las 3 de la tarde tenemos, y esta a lo mejor sí te dejo decir algo sobre, porque creo que es muy interesante, TCU, la número 24 contra Arizona State, que está 3-1. Eso sí, el partido que perdió no fue de conferencia, recordemos que son muy importantes, que los partidos para ir a la final de conferencia o no los que importan son los de la conferencia, los otros sirven para temas de ranking y demás.
cómo ves este partido? A ver, creo que es un partido que a los dos los mide con varas similares en el sentido de que eh, me parece que la defensiva de Arizona State es muy interesante para ver qué tan bien está esta defensiva de TCU. Y la defensiva de TCU puede ser o es una vara interesante para la ofensiva de Arizona State, porque Arizona State eh, no está siendo lo ofensivamente dominante que uno hubiese esperado, sobre todo por los jugadores que tienen Y los que nombres que tienen esa Leavitt, su ofensiva. quarterback, está jugando bastante mal. Tenía yo una estadística Regular, sí, sí. A ver, es un coreback que no termina de dar ese salto, parece. Entonces, es como que está ahí, no comete tantos errores, convierte algunos touchdowns, pero no termina de dar ese salto de calidad. Mm. Epa, no te preocupes. Mira, tenía yo la estadística, a ver si la encuentro por aquí, sobre Sam Leavitt. Es el quarterback número 127 de la nación en porcentaje de pases de más de 10 yardas, o sea, en el que el balón volaba más de 10 yardas. El número 127, recordemos que son 136 equipos, es decir, solamente hay 9 por debajo de... No, es el noveno, él por la cola solamente hay 8 por debajo de él. Y con un 29,1%, o sea, creo que muchos esperábamos mucho más de él, de un chico que incluso salía en las quinielas para el Heisman al principio de temporada. ¿Está silenciado, Juanma? Creo que está silenciado. No, 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 sí, sí, que coincido. Creo que es alguien que tiene que dar ese paso adelante para que Arizona State sea un equipo candidato dentro de la Big 12, porque lo que hemos visto esta temporada te deja un poco las dudas de si es ese Arizona State que cerró la temporada pasada o si es un equipo eh, que hoy en día dudo que llegue a la final de conferencia porque hay otros equipos en la Big 12 que me parece que están con un nivel por encima de estos Sun Devil. Sí. Y además, es que teniendo a Tyson en tu equipo, que es que está solo siempre, es como tienes que tener más completado seguro, si es que está solo siempre. Nos vamos al sábado, a la tarde del sábado, donde tenemos, bueno, para ustedes, para el otro lado del charco es la mañana. Eh, a las 6 horas península española tenemos a USC la número 21 con una número 23, de aquella manera, Illinois. Creo que USC es mucho más favorito de lo que dice el ranking, a pesar de que le han puesto el partido a las 6 horas de Illinois, que en Los Ángeles debe ser como, no sé, las 10 de la mañana, que por cierto, el partido de Salt Lake City Sí, esta 9 semana, 10 de la mañana. sí, que el partido de Salt Lake City creo que empezó a las 10 y 12 de la mañana, algo así, Sí, contra Texas Tech, sí. digo, que la madre que los parió. Eh, ¿Tú también ves también muy favorito a USC o crees que Illinois se puede recuperar Sí. de ese super varapalo? Creo que, creo que Illinois lo puede llevar un poco más a su campo, sobre todo porque juega de local, pero hoy en día veo un USC muy bien armado ofensivamente Tu cuatro y la está jugando defensivamente muy mucho más. bien. Sí, Miami está jugando muy bien y defensivamente lo veo más competitivo. Entonces, creo que puede ser un partido parejo a favor de USC igualmente, pero creo que este Illinois es más de lo que vimos, o sea, no es lo que vimos en la derrota contra Indiana, es mucho más que eso y por eso no lo descarto para llevarse este upset. Ujú. También a la misma hora tenemos a Notre Dame intentando escalar, intentando dar otra imagen y ganando victorias contra Arkansas. Cuidado este partido, que puede ser un partido trampa, aunque Arkansas ha mostrado debilidad ahora perdiendo contra Memphis, pero no deja de tener un quarterback que te puede hacer mucho daño si te encuentra las cosquillas y te puede llevar el partido a los puntos. Y ahí vemos en el tiroteo quién sale ganando. Por cierto, sobre Notre Dame creo que Sigicar me está gustando bastante para ser un quarterback de primer año. El problema es que, claro, estaban en ventana de Nacional y ya van con 2 derrotas, así que veremos. Pero bueno, no sé si quieres decir algo de este partido. Seguimos. No, no, Pasan. no. Exacto, es que no. Además, tus días no te ven intentando seguir escalando. A las 9:30 hora peninsular española, Ohio State contra Washington. Es que al final no hablamos nunca de Ohio State de la número uno, así que tenía que poner un partido suyo. Un partido muy interesante, creo, en el Husky Stadium para medir también un poco a ver cómo está Washington y ver a Ohio State contra otra rival, porque es cierto que tenemos ese partido contra Texas, pero no está siendo la Texas que esperábamos y Ohio State no ganó aquel partido tampoco de una manera tan sobrada, pero bueno, creo que todos entendemos que Ohio State hoy por hoy es el mejor equipo, día para demostrarlo. Volvemos a tener, no sé si quieres decir algo de este partido, si quieres decir algo de estos No, partidos. no,
No, Desmond Williams y el quarterback de Washington y Jorah Coleman vienen muy bien, así que es una prueba muy interesante para Ohio State y sobre todo su defensa. Además, jugando fuera y en el Hockey Stadium, que no es precisamente un viaje cercano, porque viajar hasta Washington es cruzar medio país. También a la misma hora, Auburn contra Texas A&M, otra vez Auburn jugándose otro eh, partido, no sé si importante, pero sí un partido serio y otra vez fuera de casa. De momento van 3-1, jugaron en Waco contra Baylor, ganaron, jugaron en Norman, perdieron y ahora contra Texas A&M. Otra oportunidad también para medir a Texas A&M, que no sé si basta solo con la victoria o tienen que mostrar más cosas para que sigamos pensando que es un equipo top 10, Juan. Eh, Creo que es un buen partido porque para Texas A&M porque este Auburn te pone en competencia. Entonces, eh, creo que después de la semana de descanso, además, Texas A&M debería ganar este partido jugando parte de local y para terminar de crearse como candidato dentro de la SEC. Ujú. Siguiente partido, además una hora rara, a las 10:15 hora peninsular española, de estos partidos que no esperaban que fuese medianamente interesante, pero Tennessee, la número 15, se enfrenta a una Mississippi State que no solamente sigue invicta, sino que ganó a una ranqueada en su momento, Arizona State, y no solamente eso, sino que además actualmente sería la número 27 de la nación, el top 25 al final. Son 25 equipos los que caben, pero hay otros equipos que están votados y el número 26 hubiese sido Auburn y el número 27 Mississippi State. ¿Crees que Mississippi State puede poner en problemas a Tennessee? Sí, lo creo por la ofensiva que lleva, sobre todo, y aparte por jugar de local. Creo que es clave esto para Mississippi State, que viene haciéndose fuerte en su casa. Tennessee, a ver cómo juega de visitante. Creo que eso me parece lo más interesante, porque es un equipo que de local ya lo vimos. Quiero verlo de visitante si mantiene ese nivel ofensivo y defensivo. Y último partido ya, Juanma, el Arizona contra Iowa State. No sé si ves a Arizona poniendo en peligro a esta Iowa State, que al final Iowa State no es un equipo que vaya a ganar de palizas muchos partidos, así que muchos partidos se le pueden ir a partidos igualados y que se le escape a alguno. Una Arizona que a mí me está sorprendiendo su juego. Yo esperaba que fuese uno de los peores equipos de las Power Four. Y mira, por dónde no, era UCLA, era mi equipo, la peor. Pero, pero bueno, no sé si ves que es muy favorito Iowa State o este partido hay que jugarlo. Creo que para la defensiva de Iowa State es buena prueba, Arizona. Es ese tipo de coreback fifita que se puede convertir yardas y puntos. Entonces, para Iowa State, la prueba de la defensiva me parece que es la clave y lo que hay que ver en este partido. Ujú. Pone favorito también a Iowa State, entiendo que además jugándose en Ames, pues entiendo que es. Sí, 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 sí. Debería ganar y por más de una posesión. Ujú. Pues ya está, creo que hemos dado un súper repaso, no solamente a lo que ha sido la Week 4, sino a esta Super Week 5, que tiene tres partidos monumentales, dos de ellos especialmente enormes. El otro, además, es que encima es un partido de rivalidad. Juan Marramayo del proyecto NFL No Jade, el proyecto el más grande de Argentina, sin ninguna duda. Muchísimas gracias por haber estado aquí otra semana más. Creo que es tu cuarta vez aquí en NCAA First and Goal. Aquí lo tienes silenciado otra vez. Siempre, sí, sí, Ahí, está, ahí. está, está. Siempre un placer poder estar acá y charlar un poco de lo que va siendo esta temporada de college football. Así que nada, como te dije la otra vez, cuando vos quedas siempre a disposición para poder charlar un poco y hoy fue más que un poco. Sí, Así sí, casi dos que horas nada, llevamos. nos veremos pronto y bueno, siempre un gusto y un placer poder estar acá en este canal que bueno, lo veo y va creciendo cada vez más. Ahí está, un poquito a poco. Así que, de hecho, ya que lo dice Juanma, denle a suscribirse, dejen su like y su comentario, que ayudan muchísimo más de lo que se piensa en estos canales que todavía están creciendo, que todavía son pequeñitos, pero queremos aspirar a más. Además, para proyectos que tenemos, nos ayuda a tener números un montón para poder mostrarlos. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias, Juanma. Algún día de esto ya lo he hablado con él. Pienso secuestrar también a Agustín del proyecto de NFL Enojade. Vayan a buscarlo y también suscríbanse. Tienen YouTube, están en Twitter, están en Instagram. Bueno, Enojade está en todos lados al final, ¿no? Está, lo puedes encontrar en cualquier red social. Y nada, al resto de que haya llegado hasta aquí, pues eso, agradecérselo. De verdad, su like, su comentario y sus suscripciones ayudan muchísimo y nos vemos la próxima semana. Bueno, no, la próxima semana no, nos vemos el jueves con el directo sobre las 7:30 hora peninsular española, no, 8:30 hora peninsular española, perdón, ahora sí me he ido al horario canario.
para hablar de college fútbol con todos ustedes, con lo que quieran por el chat. Así que nada, pásense por aquí que pasaremos un ratito bueno con Carlos Tabernero y sobre todo con Jorge Flores, que ya es compañero aquí de NCAA First and Goal. Así que nada, aquí para hablar mucho de college fútbol, ya saben, el mejor deporte en su mejor versión. Muchas gracias. Now, say my name. First and Goal. You're goddamn right.